Este no es un podcast neutral. No venimos a contar verdades absolutas ni buscamos respuestas definitivas. Queremos provocar conversaciones sensualmente caóticas. Entre la seriedad académica y el chisme bien argumentado. Pongan a hacer café, sírvanse una taza y únanse a esta terapia colectiva donde los objetos hablan, el arte respira, la política expande cada día y la filosofía se toma su tiempo para llegar tarde como siempre. Como siempre. Este es el otro podcast. El otro podcast. Muy Señor bien. Juan Pablo Revelo, ¿cómo está el Señor día Juan de hoy? Fernando Cerón, pláceme saludarlo. Por aquí, perdón, Salud. a nuestro invitado, Ahora sí, ¿qué más, Salud, señor salud. Pablo? ¿Cómo me llama? Compañero. Bien, ok. Compañere. señor World Best Boss. Bueno, ¿quién es Juan Fernando Cerón del Río hoy? Bueno, le cuento. Yo hoy soy un mortal en búsqueda del conocimiento y vengo a la casa de Prometeo por el fuego robado de los dioses. Muy bien. Ah, juepucha, usted me cogió la misma palabra que yo iba a decir, pero bueno, no importa. Podemos resignificar todo esto. ¿Quién es usted hoy, señor Juan Pablo Revelo? Hoy yo soy Freire, ¿Ok? cogiendo una sartén, fritando un par de tajadas para poder sentarme a hablar acerca de lo que le incomoda a la gente. Perfecto. Las verdades. Y nuestro invitado. ¿Y usted quién es? Yo soy un pellar de Jamundí, weón. Se rompió la tensión Un ya. pellar solito, viste, javecita, está en la sabana, cerca del río el Jamundí. perro de la finca que llaman. El perro, no, el pellar, ¿viste? El bichito. Es que le dicen el perro de perro, finca, perro sí, de tienes finca. razón, sí, tienes razón. Que aterrizó en Cali y está invadiendo la zona donde no debería estar, weón. Entonces, eso soy yo hoy, un pellar de Jamundí. De Jamundí. Lindo. Para mí es un gusto tenerte, Pablo, y un honor, weón. No, para Y mí, me voy a poner a llorar aquí. un gusto, está muy bien. Admiración, admiración. Man sí. sabe cosas. Sabe Eh, cosas. O no, hoy estamos con Pablo Ledesma, diseñador, gerente, colega, camarada, compañero. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, Juan. Muchas gracias por la invitación y Súper. un honor. Qué bueno. Espero suena que sea. responder todo como debe ser. ¿Haga usted Muy la sensual, presentación? como dice la Muy intro. sensual. Sensualmente cae. ¿Haga usted? ¿Empezamos hablando del espacio o empezamos hablando de Pablo? Yo creo que... de ¿Por Pablo. dónde empezamos? ¿Por Pablo? Por Pablo. Bueno, resulta que en el año 1600... No, mentiras. Una tarde... Yo creo que usted se acuerda muy bien de esa tarde. Por supuesto. Tenía yo unos 6 años. Eso marcó mi vida tenazmente y marcó nuestra amistad tenazmente. Mi mamá y su mamá eran muy buenas amigas. Son amigas. Sí, sí, sí. Y recuerdo mucho que usted me llevó hacia la cocina. Agarró mi Eso arrancó mal, Bueno, weón. espérate. Cogió mi camisa, me cogió contra la pared antes de que ustedes sigan mal pensando. Me eleó, o sea, las paticas quedaron colgando. Imagínense la fuerza, pues, de obrero que tiene este man. Y me dijo, oye, tu mamá y mi mamá son amigas. Vos y yo tenemos que ser amigos. Chimba, güey. Y yo así en el aire como, pues todo bien, ¿no? Con un paseado de matoneo que tenía yo encima. Y yo, listo, pues. Pues si así es la amigos, amistad. güey. Así es la amistad, güey. Así es la amistad. Así nos volvimos amigos. Así es la amistad en Jamundí, güey. 30 años de amistades, Jamundí, güey. Más, 32 años de 32 años de amistad. amistad. Ese es mi segundo amigo más veterano en términos de amistad. Sí, sí, así es. Primero es el pana de Anatolio. Negro. Y desde ahí, digamos que ha sido como que he sido testigo, como una especie de cámara de vigilancia de todo tu proceso. No lo llamemos evolución, sino de proceso, de cómo tu destino se ha ido revelando y cómo has llegado al lugar donde estás. Y pues efectivamente, palabra cliché, frase cliché, lo que te falta, ¿no? Y pues antes de presentar como este laboratorio, este taller, este lugar en el que estamos, yo quería tirarte como una pregunta para empezar como con duro, hablando de tu ser, y es, yo quiero que haga un ejercicio en plan, todos los momentos o situaciones detonantes de tu vida, recuerdos Ok. volátiles y fuertes, que lograron hacer el director que sos hoy en día. O sea, toda esa amalgama de recuerdos, si podemos hacer un recap de algunos de esos momentos Ya. cúspides, sería interesante como para empezar a hablar de dónde estamos. Ya, o sea, hacer como unos hitos de Sí, puedes pensarlo como infancia, en hitos, adolescencia, tal, listo. puedes hacer una amalgama, te puedes volver, por favor, no Paulo Coelho, pero sí volverte una persona... No, voy a empezar con un hito importante, rindiendo honor a este recuerdo que Juan acaba de mencionar.
Este hijo de puta tenía juguetes, weón. Y este man escondía los juguetes cuando yo llegaba. ¿Sí? Entonces, porque como papá era diseñador industrial, entonces uno llegaba y era arte y no sé qué mierda y tal, y cuadrito aquí, que esto lo hizo mi papá. Peor, pero era arquitecto. No, por eso, o sea, era arquitecto, pero el hombre es pues, Don Carlos. Don Carlos, aparte de Don Carlos era Don Carlos, Sí, bueno, entonces llegaba Don Carlos y uno le da miedo, marica, porque no, señor, era regañón. Ya con el tiempo uno da cuenta que el man es bacán. osito. Sí, es un osito, sí, era como que lo puedes pellizcar y no pasa nada. Pero entonces uno llegaba y uno veía que Solange decía, vaya. Claro, entonces este marica me metía al cuarto y uno escuchaba como ahí, escondía. Y cuando prácticamente me dejaban era jugar con unas piedras. ¿Viste? Forjando personalidad. Y ahí dije, mira, tan bacano, este man tiene cosas interesantes. En mi casa era como, a mí me tocaba convencer a mi hijo, perdón papá, pero esos son como recuerdos de Vietnam, ¿viste? Pero Total. claro, ir a tu casa era bacano porque, en serio, ya después del chiste venía, tu papá tenía esa cosa de ser creativo, Ajá. tú no veías objetos, güey, uno Qué veía bacano. objetos muy bacanos, muy interesantes, y era muy bacano ir a tu casa, ¿sí? Y aparte en Jamundí, güey, o sea, es que por eso el hito jamundeño es muy berraco porque es que, claro, Jamundí es una ciudad que siempre ha estado pues más ligada a la minería, un par de cosas pues del agro, entonces de pronto el acceso a la cultura no es como tan sencillo a pesar de que estamos a 30 kilómetros de Cali, a 15 kilómetros de Cali, entonces como que encontrar ese pequeño lugar en Jamundí era bacano, ¿cierto? Ya. Ese es el hito, digamos, infantil trayéndolo pues aquí a la mesa. La adolescencia, yo creo que una de las cosas que me marcó sí fue la violencia, güey. A pesar de que yo no la sufrí directamente, o sea, yo no sufrí la violencia como que no, un familiar, un primo, un tío, un amigo, no, por suerte nunca me pasó. Pero sí, digamos, fui muy sensible de cuando el paramilitarismo entra a Jamundí, ¿sí? Y de repente yo me acuerdo que vos con un par de amigos más hacían lo de los cuenteros en Jamundí, por eso, o sea, siempre era como una movida. Y a estos locos los amenazaron, weón. Entonces, o sea, se empezaba a sentir como una atmósfera rara, pero al mismo tiempo como una toma de control del orden, una cosa así medio rara, pues. Y yo me detuve, pues mi mamá fue muy protectora conmigo y me dijo, mijo, pa' adentro. Sí, entonces, y eso que hizo, pues que como que vení, pero ¿y por qué pasa eso? Hacerme preguntas desde muy pelado y recuerdo que en un proyecto del colegio, en 11, perdón, ya nos pusieron a escribir sobre un cuento y yo escribí sobre la masacre en Naya. Sí, y entonces yo recapitulo eso y digo, ¿qué hace un pelado de 16 años escribiendo al respecto? ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que, muy particular, ni me acuerdo la prosa, ni el texto, ni nada, pero recuerdo porque mi mamá le tocó recibir a todas las personas que llegaban desplazadas de la montaña, bueno, entonces llegaban con historias muy macabras, parce, o sea, cosas muy difíciles, sí. Entonces, eso, por ejemplo, me marcó en el sentido de entender un poco el movimiento y un movimiento en el que había unas discusiones, pues como que todos, o sea, y yo tengo que admitir que había una conversación en la calle, weón, y era como que estaban dispuestos a que eso pasara, weón, ¿sí lo entendés? Había como una cosa, y yo llego a Univalle, segundo hito de mi adolescencia, porque digo, yo soy un adolescente que entró a Univalle, 16 años, y me encuentro con esas dos paredes que siempre digo, Chávez, comandante, tu ejemplo es el camino, Sí. y por acá decía Uribe, y yo decía, ¿cómo así? No, pues que Uribe era el bueno. Entonces de ahí, digamos, hay como una cosa de decir, vení, ¿en qué estamos, weón? Entonces empecé yo a tratar de entender por qué de una forma me molestaba y me inquietaba todo esto que está pasando en el Naya, pero al mismo tiempo políticamente sentía yo como cierta, pues no sé, como legitimación de una violencia tan absurda, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, ya obviamente, pues ya en la adultez, pues el viaje a Buenos Aires para mí marcó también ese otro hito ya en la adultez donde me dicen, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la hoja de ruta, viste, del adulto contemporáneo? Vamos para Buenos Aires, hacer una maestría, etcétera, etcétera. Y el último granito, pues es mía. O sea, Simona para mí es como el hito que te rompe paradigmas. Siento que es como también paradójicamente una metáfora de la vida, weón. Como que
crees que lo sabes todo y cuando llegan los hijos no sabes nada, weón. Ok. Y entonces entrar en contraste con lo que crees, con lo que pensás, de cómo se debe criar, cómo no se debe criar, qué palabras, o sea, entras en un mood en el que vos decís, puta, yo me terminé de criar, no lo sé, weón, sí. Entonces digamos que eso para mí, desde el punto de vista de lo personal, o sea, desde el punto de vista de lo personal, para mí ese hito es importante y ya después, pues por supuesto, o paralelo al ejercicio de que Simona ya entraba en nuestras vidas, pues está, pues tomarse en serio el estudio, o sea, tomárselo en serio, o sea, como decir, bueno, de esto vamos a vivir, de esto es lo que vamos a hacer, qué queremos, cuál es como el impacto, cuál es como la relación que queremos generar con nuestra comunidad y eso es como a grosso modo, pues dejando escapar cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, la idea es seguir como trabajando en ella. Oiga, muy, muy bacana esa reflexión inicial, no lo había visto desde ese punto de vista, o sea, como que el espacio, mi casa era un lugar que tenía cosas raras y mi papá tenía una afinidad con los objetos, una tienda que se llamaba Signal, que ahora se llama Encanta, y era ahí donde el man compraba como todo, entonces tenía mira, que el reloj Leonardo da Vinci, que las chivas, Sí, que- sí. pero no lo, o sea, para mí era normal, Claro. pero claro, verlo desde tu punto de vista es como... No, es era un lugar donde hay muchas cosas raras. era una se mantenía Legos, güey, o sea, Ajá. yo Sí, tenía sí, sí, Armatodo, marica, que era, ¿viste? O sea, la versión Temu, güey. Tenía piedras, creo que colocaba uno Claro, encima del otro, entonces, güey. no, pues, Claro. mentira, no, mis viejos obviamente hacen todos sus esfuerzos, pero digamos que este man, por obviamente Sus condiciones afinidad de tu materiales, viejo, claro, sí, también. o sea, traía cosas más interesantes, entonces, eso me pareció una chimba. Sí, güey. Ya Chévere. que ahorita retomaba un poco, me acuerdo mucho yo con Pablo, cada que nos vemos, Pablo siempre nos deja como una lección, una clase cuando estamos trabajando y después terminamos hablando y Pablo nos dice, me acuerdo mucho ahorita que hablabas de lo de tu último hito, que es lo de Simona, y lo traigo a colación porque recuerdo mucho el momento cuando le estábamos hablando, yo tenía 29 años, estaba como en mi crisis de los 30 y cuestionándome si quería ser papá y no, y Pablo me decía, cojones, es que yo no sé si mi hija me va a caer bien, o sea, yo pensaba si mi hija me va a caer bien o no, pero puta, y yo me quedé, uy, man, tenés Claro. Claro, Claro, marica, si yo tengo un hijo, yo no sé si me va a caer bien. Y eso me lo sigo preguntando hoy todavía, como ya también cuestionándome el tema de si tener una familia, armar O una sea, todavía familia. te seguís preguntando si querés ser papá o no. Sí. Ok, Sí, sí. áspero. Sí. Bueno, ya entendiendo como un poco este contexto, yo lo voy a invitar a una sección, unas par de secciones que tenemos en el podcast. Una que satisface los sentidos y otra que satisface lo visceral. a ver. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el poema de los episodios. Este man. Ah, Mira, bueno. quiero explicarle a Pablo porque tenemos un poeta frustrado en, ok. en el otro. Y Pero el otro era ha sido un cuentero, espacio- güey. Claro, O sea, güey. en mi barrio le decían cuentero, güey. Entonces, pero Ahora le dice el profesor. Claro. ahora, entonces ha sido lindo, gracias. Este man Ya. trae su retórica, su cuento. Compañero, es su podcast, puede Muchas proseguir. gracias. Cabe aclarar que cada poema se inspira en el personaje que estamos entrevistando y en el lugar en donde estamos, ¿no? Entonces aquí viene. Hoy se llama El logo cayó del cometa equivocado. Un brief se pudre en la mesa del gerente. En su lugar una paloma tipográfica pone huevos de barricada. El branding gotea tinta roja sobre las banderas recicladas. El diseñador no maquilla eslogans, diseña cuchillos con forma de eslogan. Baja de un dron con alas de papel craft un extraño que habla de logos que resisten, de empaques que lloran, de gráficas que sabotean la estética del poder. Hoy el diseño no es herramienta, es conjuro. No somos diseñadores, somos cartógrafos del caos, pulsamos un grito. El futuro no es un eslogan, es una fábrica tomada, es un stencil en la madrugada, es una idea que aún no ha sido domesticada. Fin. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre después del poema quedamos como... Voy a arruinar esto, weón, pero estos manes eran de los que uno estaba con la pelada en Jamundí, ahí en la bicicletica, ¿viste? Y llegan estos hijos con una guitarra, güey. No, marica. Me quieren agitar. Y me Quiero chudo. hasta, hijo de puta. Y me chudo, güey. Me chudo. Esto uno tenía que abrir, porque las peladas, ¡ay, mira, se va a cantar! ¡Ay! Y uno ahí, weón, como, mira, haciendo trucos de estilo, weón. Mira mi cubito. No, mira. Es como, marica. No, entonces, Claro que no. Eso eran estos manes. Difícil, weón. güey. Difícil. Claro. La tenías difícil. No, y en Jamundí, güey. No, en Jamundí, marica, pues que, weón, ¿me entendés? Sí, así pasa. Negro, entonces pasamos de la experiencia sensorial, vamos a la experiencia visceral. Y en el podcast hay eso es una nueva sección
se llama la sesión del gordo, güey. Eso. Porque arranca obviamente con comida y las caras y el placer de degustar, y pues obviamente sabemos lo que significa también el producto, tanto para Belové, para Pablo, Claro, claro. y el pan de bono, pues que Por su pollo. es un elemento muy caleño, No, hagámosle. bien pueda. Sección auspiciada por el gordo, nuestro gordo, tenemos un gordo en nuestro plantel. Aunque todos tenemos un gordo adentro, ¿no? Sí, eso siempre. también sonó raro, pero sí, por ahí la vuelta. Bueno, entonces, mejor pan del mundo, ¿no? Mejor pan de bono de la Cuti. Bueno, sí, también eso tiene una relación directa, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de qué es lo que intentamos hablar, ¿sí? De qué intentamos reflexionar hoy y la razón por la cual pues estás aquí. Y es bueno, después de todo este espacio reflexivo, de todo este historial de Paulo con esas dicotomías, digámoslo así, las peleas internas, con la verdad, con la no verdad, porque también hablar de verdad es una cuestión compleja. También le cuento una inferencia mía, una intimidad, y es que usted fue la primera persona que yo vi que leyó un libro de Castaño, ¿no? Y eso para mí fue también un despertar. O sea, mi mente era muy dormida en el sentido de que mi mamá me mantenía también en una cajita de cristal, pues que no podía salir y ver el mundo hasta que evidentemente vimos la toma guerrillera del pueblo, ver los tanques y las balas, los casquillos de balas en el piso, que no podíamos ir a clase porque estaba toda huequeada y agujereada, pues porque yo veía clases en Jamundí, Sí. ¿cierto? Entonces yo quería traer como ciertos conceptos justamente para hablar de cómo el diseño, qué papel juega el diseño, y justamente como todo esto que estamos hablando antes en tras escena de lo de inteligencia artificial y tal. Entonces primero es plantear como qué es Belové, cuál es la postura de Belové frente a todo esto que acabamos de narrar, cómo ese ser Paulo que está permeado por las dicotomías logra crear este espacio y este nombre, ¿no? Ya, me lo ve. Bueno, primero el nombre nace de una, justamente de un momento creativo que es, ¿cuál es la palabra que más mencionábamos cuando queríamos o cuando evidenciamos algo que funcionaba? Y era un amigo, era Belové, ¿viste? Es como una especie de eureka. Realmente era un concepto asociado al concepto del hallazgo, ¿no? Ese momento de encontrar algo que es lo que estábamos buscando y no sabíamos, o sabíamos, pero llegó ahí pues en ese momento. Pero nosotros nos definimos, o la forma en que yo he venido descubriendo lo que somos, y me presento con muchísima formalidad en espacios muy formales, diciendo que somos unos bandidos, güey, ¿sí? Okay. Somos unos bandidos porque nuestro propósito superior es robar el fuego a los dioses y entregarlo a quienes creen en la gente, cuidan la casa común y prosperan sin joder a los demás, ¿sí? Ok. Como dice, es un concepto del Prometeo, ¿sí? La idea viene justamente porque la historia de Colombia y de nuestras familias me ha enseñado, me ha invitado a pensar que el conocimiento es algo que se atesoraba, ya no tanto hoy, pero es lo que los padres de nuestros padres atesoraban y el conocimiento siempre fue un privilegio, weón, ¿sí? Un privilegio que la universidad pública y el acceso a cierta educación permite, digamos, romper unas brechas, romper unas barreras, unos ascensos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí siempre me ha molestado la idea de que el conocimiento es algo privado, weón, ¿sí? Como llegó ponía. Entonces, para mí, robar el fuego y entregarlo justamente es poder decir, vení, esto que es tan preciado, yo voy a ser un tipo que lo va a robar y se va a tratar de entregárselo a muchísima más gente. Ya. ¿A través de qué? Pues de una metáfora que para mí el trabajo que nosotros hacemos permite, y ahí construye la misión, crear empleos decentes, conectar los negocios con mejores cadenas de valor y abrazar la diferencia, ¿sí? Áspero. Esa es la misión, güey. Entonces, mira que cuando nosotros articulamos la misión, también nos formamos o también nosotros construimos o nos volvemos ejemplo para nuestros clientes, güey. Un ejemplo en el sentido de venir, si yo te digo que
El branding es esto directamente, que es construir un ecosistema de marca robusto, una narrativa clara, que sea coherente, consistente y clara. Pues yo tengo que dar ejemplo de eso, weón. ¿Sí? O sea, tengo que mostrar que sí funciona y cómo se hace. Y nosotros llevamos, digamos, a la práctica lo que profesamos pues, con nuestros clientes. Entonces, cuando hablamos de conectarlos con mejores negocios, eso nos exige, por ejemplo, que el equipo esté muy al tanto de cómo funcionan los negocios. O sea, cuál es el negocio del negocio, ¿sí? Crear empleos decentes, no solamente al interior de nosotros, porque parte de lo que nosotros hemos visto en el ecosistema es una precariedad laboral terrible, weón, ¿sí? Y al mismo tiempo nos interesa que nuestros clientes, a través de nuestro proyecto, a través de nuestros resultados, puedan crear mejores empleos, weón, ¿sí? Ese es el objetivo nuestro, o sea, que el proyecto esté tan bien hecho, weón, que al cliente le vaya tan bien, que tenga que contratar más gente. Ese es el efecto de lo que nosotros esperamos. Y sí a la reforma laboral. Y sí, así es. Y tercero, el tema de abrazar la diferencia, ¿qué quiere decir? Bueno, hay muchas empresas que todavía no saben conversar con las nuevas identidades, ¿sí? Okay. Que no están sensibles, por ejemplo, con temas de inclusión, con temas de, o sea, no es joda lo de la diversidad, bueno, o sea, entender eso y sentarse, digamos, a decirle a una compañía, venga, bueno, usted cómo contrata, por ejemplo. Usted pide hoja de vida, y si pide la hoja de vida, ¿usted qué ve? Usted ve dónde vive, usted ve qué foto tiene, usted ve qué educación tiene, o sea, ¿usted qué ve? Ese tipo de cosas, weón, generan brechas de contratación porque, pues, eso dice mucho, weón. Entonces, parte de nuestro proceso de abrazar la diferencia es acompañar a las empresas a poder decirles, venga, esto es diversidad, equidad e inclusión, ¿ves? Entonces, mira todo el ecosistema cómo empieza a moverse desde un proceso que es hacer marcas. Esa es como la forma en que yo he tratado pues de organizar esas ideas, weón, ¿sí? Pau, eso te iba a decir, ¿en qué momento ustedes empiezan a entender todos esos elementos que hacen parte de ese ecosistema? Porque pues obviamente uno sale de la universidad y entiende que marca es sentarse en el computador a diseñar. Ajá. ¿Y en qué momento vos dejas de ver el diseño como la herramienta, como el elemento de mediación a todo un ecosistema que hace parte de la empresa y que está en todas las esferas, desde la señora que trabaja en la parte del aseo hasta el gerente que tiene que entender todas estas cosas que dinamizan su empresa? Mira, yo creo que la respuesta es que es cuando entendí que diseñar, aparte de hacer, es aprender a pensar, weón, ¿sí? O sea, el diseño te permite organizar pensamientos. Para mí esa es como la forma de interpretar lo que hacemos. ¿Por qué? También viene de una necesidad personal, weón, y es que, marica, hay gente que es muy buena haciendo, es muy, muy buena, ¿sí? Y en ese quehacer, a mí puede que me cueste mucho tiempo hacer, no sé, por ejemplo, lo que hace Simón, ¿sí? Ya, ok. Sí, o sea, Simón tiene un trabajo muy elaborado, muy de autor, muy entonces yo decía, pucha, me encanta, pero mi personalidad no me da, weón, para trabajarle 2 horas a un nodo. Claro. ¿Ves? Ok. No me da, weón. Entonces, pero sí me da ¿para qué? Para entender cómo funciona la compañía. Ya. Entonces, vení, es que el diseño es organizar. Entonces, vení, ¿cómo funciona una organización? Entonces, mira que esta es la forma en que se organiza, depende de la naturaleza del negocio, Entonces, entender ese ecosistema de una organización me permite decirle, mire, usted, finalmente una organización, weón, es, como su nombre lo dice, un organismo vivo, compuesto por personas, y esas personas, pues, parte de su naturaleza es tratar de encontrar un relato, weón, ¿sí? No necesariamente para convencer a la gente de estar ahí adentro de la organización, sino también cómo le contás a las personas que te van a comprar, pues, las cosas fantásticas que haces, weón, ¿sí? Claro. Y por supuesto, metido en una ubicuidad de mensajes. O sea, yo hago un ejercicio muy bacano con los clientes y es que yo les digo, mire, caminen o cuenten cuántas marcas les hablan desde que ustedes salen de su casa hasta que llegan al trabajo. ¿Cuántas empresas les están hablando? Entonces ustedes suben al carro, pum, en el timón ya tenés un logo, ¿cierto? Abrís el celular, ya tenés 7 logos, ¿sí pillas? Es decir, hay marcas que se están conversando de manera constante. Entonces, parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer es romper esa indiferencia. O sea, el cerebro finalmente empieza a ignorar, weón. Sí, claro. Sí, empieza a ignorar. Entonces, lo que uno tiene que hacer desde el branding y desde
digamos, el relato sistémico es poder decir, rompa la indiferencia, o sea, que en algún momento usted hizo algo fantástico y la gente lo va a ver, weón. Eso es como parte de lo que yo entendí es que el branding o el diseño no es solamente sentarse a hacer es también entender un sistema de complejidades, de cómo se estructuran las cosas, y ahí es donde yo me empecé a ubicar, ¿sí? Esa es como la forma de separar los dos mundos, pues, si es que tienen que separar. Claro. ¿Sí? Fíjate que haciendo como un recap, y antes de eso, creo que ¿vamos a comer más pan de uno o nos vamos a dejar ahí? ¿Sí? ¿Se va a llevar un hito? Sí. Yo estoy. A ver si cerramos la caja y que no nos meta las moscas. Ah, bueno. Y ahorita hablamos incluso del caso Cuti. Eso. Sí, lo permitimos, por supuesto. Señor productor Juan Diego, muchas gracias. Ya se nos fue nuestro domicilio. Fíjate, haciendo un recap, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el episodio de Ternario, ellos tienen como una manera, ¿no?, de establecer su telos en cuanto a su cosmovisión, en cuanto a la función que tiene la palabra diseño. Al final todo se resume como en lo mismo, ¿no? Pero cada uno tiene un método, una manera de llegar a... Tú mismo lo nombraste ahorita con Simón también tiene una manera de llegar a la marca, ¿no? Una manera de ver. Vos también estás presentando como una manera, un método de ver la marca. Y yo hacía relaciones con conceptos, pues, de este man de Tony Fry, un concepto puntual que es de futuring. Pero antes de empezar con ese concepto y cómo lo até a lo que me acabas de decir, pues como el man es gringo, me toca decirlo en inglés y después les digo la frase. Entonces dice, design is never innocent, it always carries ideological baggage. Es decir, digamos que él critica el diseño neutral. Y cuando hablamos de diseño neutral es que por fin entiendo que la palabra mediación o mediar o de mediador es un concepto muy vago para poder explicar qué es el diseño. O sea, el diseño no media solamente, ¿no? Si lo dejamos solamente en un mediador, se cierra mucho la cosa, se vuelve muy neutral. Sino que él considera el diseño como un elemento, ¿sí?, que contiene materiales simbólicos y profundos del cómo vivimos, justamente lo que vos decías, cuántas marcas están desde que empieza mi día hasta que anochece, incluso cuántas marcas me acompañan durante todo ese día o cómo me acompañan las marcas durante ese día y cómo esa afinidad con la marca está más allá de la marca misma, sino de lo que me provee la marca de mis emociones, mis sentimientos, mi vida misma, ¿no? Es decir, cómo consumimos, cómo habitamos el mundo y también se piensa el cómo lo destruimos, ¿no? Entonces este man empieza como a hilar unos conceptos con relación a que el diseño, Fry es de Australia, el diseño tiene un papel político fundamental y volvemos otra vez a establecer que lo político no está relacionado directamente con que sos liberal o conservador, sino el papel que tiene el ciudadano o la marca en un entorno, en un medio. Sí. ¿Listo? Bien, entonces viene como mi cinta y es ¿cómo vos te sentás con alguien que no tiene ni idea de diseño? O sea, para la gente del común en general, diseñar es hacer dibujitos, ¿cierto? Entonces por eso es que les da miedo la inteligencia artificial a los diseñadores porque piensan de alguna manera como sus mismos clientes. Y es que yo escribo, voy a hacer una hamburguesería, nombre para una hamburguesería, y entonces te dicen Burger Station. Hágame un logo para la hamburguesería y pum, aparece una hamburguesa. Y entonces ellos dicen, diseño, le imprimen esa imagen. Ahora vos llegas y decís, yo hago diseño, aunque a veces suena muy sofisticado, dicen, somos branding, ¿no? Yeah, brand. Y entonces me siento y el man pues tiene este conocimiento de, pues una hamburguesa, dibujar una hamburguesa pues breve, o sea, decirle Burger Station es breve. ¿Cómo convences o cuál es tu manera de hacerle entender al otro que lo que está haciendo, primero no es diseño, y segundo, que vos le vas a garantizar que eso se convierta en lo que él más desea que se convierta, ¿no? Bueno, aquí me voy a volver heavy. Y voy a tratar de responder o a complementar lo que estabas contando de esa función social no, la función social no debe ser benéfica, nada, simplemente es cuál es la función social en relación a qué está pasando con lo que vemos en la calle y cuál es el efecto que tiene sobre la gente, ¿cierto? Correcto, sí. Y segundo, lo que me preguntas de esos clientes que estás preguntándome. Entonces, bueno,
Lo primero, yo creo que la persona, para mí, que escribe en español, que eso es un acto, ¿cómo se llama? Un acto también de soberanía. Claro. Soberanía latinoamericana, no quiere decir colombiana. Sí. Es Verónica de Valle. Verónica de Valle, en su libro de Emergencia, la forma, pues se me olvidó ahorita el nombre concreto, ella empieza a explorar justamente o sea, ella es socióloga, güey, ¿sí? Ajá. Y ella se hace esa pregunta, bueno, ahí está tu poniendo... perro. Pues dice, está hablando mi papá. Está hablando. ¿Cómo se le barra? No, está está regañada. Verónica de Valle es una socióloga de estudios culturales, Ya. ¿sí? Y ella empieza a hacerse una pregunta de, bueno, ¿quiénes están construyendo la cultura? Porque es que al haber comunicación constante y al empapelar las ciudades, vos estás construyendo una forma de entender el mundo, weón, y de verlo y de expresarlo y comunicarlo. Y ella se obsesionó, perdón Verónica si no es una obsesión, pero yo lo veo así, se obsesionó con tratar de entender ese fenómeno, weón, porque finalmente la gente empieza a actuar en función de lo que ve, weón. Y como la publicidad y la comunicación están todo el tiempo hablándote, pues vos empezás a construir tu mundo alrededor de eso. Entonces, para mí, si vos querés hablar realmente cómo funciona el diseño gráfico, un diseño gráfico no lo hace, weón. Ok. Porque me he convencido en estos 15 o 12 años de experiencia que llevo haciendo, que las conversaciones a veces con diseñadores no pasan de qué vector está, digamos, funcionando mejor que el otro, qué software. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad profunda de entender qué papel estamos jugando en la sociedad, ¿sí? Entonces mi llamada es, venga, si usted va a aprender de branding, no compre un libro de branding, cómprense un libro de Historia. administración de empresas, Okay. ¿sí? O de historia, ¿sí? De cómo, por ejemplo, un tipo sortió una dificultad. Por ejemplo, ahorita me estoy leyendo el de Henry Kissinger, que uno dice, Kissinger, ¿Cómo duro, weón, haces, pues porque weón? uno sabe exactamente, Claro. pero hay que leer el enemigo, weón. Claro. Así Ok. como leía a Castaño en su Ajá. confesión, yo decía, este man, ¿qué piensa, weón? A ver, ven y yo veo Exacto. que no quiere decir Que compartas. que comparta su idea, pero yo Correcto. necesito ver qué es lo que Correcto. están pensando estos tipos. Claro, ¿no? ¿ves? Kissinger, ahí anotación, tipo que movió las fichas a nivel mundial en temas de geopolítica durante la mitad del siglo XX, güey, hasta fines del siglo Él XX. es el susurro, weón, es el... Quien les hablaba al el que oído a hablaba al todos oído los a los- presidentes Ok, de Estados ok, Unidos, ok. güey. Entonces te voy a poner un ejemplo. En el primer capítulo es con Adenauer, Konrad Adenauer, que fue el primer presidente de Alemania, o primer ministro, no me acuerdo la figura, después de la Segunda Después de la Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial, sí. O sea, como ¿cómo es que dicen? Ese trompo en la uña, weón. ¿Qué hace un tipo de esos para recuperar la dignidad nacional, weón? Después de que ellos fueron los culpables, los derrotados, los humillados, pero también sus crímenes. Claro. ¿Cómo haces, weón? Claro. Un dato de color que nos enseñó un cliente hace poco. Este cliente nos dice, marica, cuando ahí empezaron, ¿viste? Ajá. No, pero están haciendo pruebas de sonido, esperemos a ver qué onda. Contexto, estamos en paro nacional y estamos al ladito, donde enfrentan los dos poderes, ¿no? La religión y el administrativo. Y el administrativo. Bueno, Entonces, presidente. Después de La Segunda cuestión, Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, pero tuvimos la oportunidad de trabajar ahorita con el Centro Cultural Colombo Alemán, Ya. y la directora es una persona alemana, ¿sí? Lleva ya 50 años en Colombia, y tratando de contarnos pues cuál es justamente esas perspectivas de lo alemán, o sea, qué significa ser alemán, que todavía ellos vienen tratando de entender su Alemanidad. su alemanidad, sí. Entonces nos decía una historia muy particular, y es que cuando ellos intentan empezar a industrializar el país, los estadounidenses y los británicos le exigen a la industria alemana ponerle un sello como castigo que decía Made in Germany. Ok. Entonces imagínate qué significa hoy el Made in Germany, weón. No es un castigo. No. Ajá. Entonces, a eso me refiero con entender un poco la dimensión de lo que nosotros hacemos, y de por qué hay que leer otras cosas, weón, porque vos empezás a dimensionar que no se trata de diseño solamente, sino, o sea, eso que fue un castigo hoy es un beneficio, premio. es un Ajá. atributo, weón, Un atributo. de calidad, Exacto. ¿sí? A eso me refiero, weón. No sé, ahí ya me desconecté, no sé de dónde veníamos hablando. Pero bueno, ya me acuerdo, Ya, la el segunda, cliente, entonces lo del ¿cómo? cliente. Ajá. Ese cliente que vos describís no es mi cliente, weón. Ok.
Y esa es una de las preguntas más difíciles que uno se hace cuando... Vio, ahí apagaron la música, ya llegó Vicky. Una de las cosas más difíciles... Paréntesis, Vicky en medio del corte comercial fue a decirle a la gente que hace bulla que silenciara un poquito mientras terminamos este episodio. Que parar el paro. Vicky es la esposa de Paulo. Director administrativo del estudio. Directora administrativa del Así estudio. es. Entonces, bueno, la cuestión es que una de las preguntas más importantes que uno se tiene que hacer, así seas freelo o así seas una empresa o estés organizando tu negocio, es ¿a quién le vendo? O sea, ¿quién es realmente mi cliente? ¿Ya? Si nosotros tenemos que ir a explicarles a un cliente que tiene que comprarnos por X o Y razón, Ahí no es. ahí no es. Áspero. Y eso es muy difícil de asumir, Áspero. porque uno tiene ese clic de que no, es que todos deberían. No, así no Ok. funciona. Y ahí es donde uno tiene que diseñar para uno mismo. Uno empieza a entender, vení, entonces esto que yo hago, ¿a quién sí le funciona o quién sí lo necesita? ¿Quién sí lo necesita? ¿Sí? Que por eso es diseño y función, listo. Entonces, en ese orden de ideas, si un cliente a mí me pregunta o yo le tengo que ir a explicar qué es lo que tiene que hacer, mira, realmente no, o sea, primero está perdiendo plata, está pagando caro, ¿sí? Ok. Y segundo, pues en términos comerciales, a mí me sale muy caro ir a explicarle a alguien qué hacemos, Claro. ¿sí? Entonces, eso es parte fundamental de lo que uno tiene que decidir. Ahora, ¿cómo escogimos los clientes o cómo escogemos nosotros los Exacto. clientes? ¿Sí? Primero, hubo un momento en el que yo, a ver, vamos a organizarlo así. Lo primero es mirar para atrás. ¿Qué clientes fueron buenos? No quiere decir que siempre tuvimos el mejor cliente, no, hubo clientes, lo que te digo, desgastantes, que dejaban trabajar pero se volvían muy lentos de responder, cositas así. Entonces, un proyecto que vas cobrado en X pesos se te vuelve impagable o se te vuelve, digamos, pues no es rentable, pues porque se alarga en el tiempo. Pero hay otros clientes que deciden muy rápido, ¿sí? Avanzan rápido. Muy bueno, muy bueno. No hagan ese corte. Sí, eso debería quedar. Sí, sí. Directora. Se imprime. Eso. Ahí conocieron a la directora, ¿qué? Directora administrativa. del Directora estudio. administrativa. Sí, del no, estudio. eso se queda, eso se queda. Eso queda. Y entonces. Entonces, mira, en este proceso, nosotros empezamos a identificar qué sí es un buen cliente, ¿sí? Ya. Pero lo más crítico de ese proceso es, marica, ese cliente cuándo sí nos necesita, Ya. cuándo sí nos necesita. Ya, o sea, encontrar el momento. Encontrar el momento. Entonces vos te Ok, vas dando uf. cuenta que esa empresa en particular, ¿sí? Esa empresa en particular, o sea, la empresa que nace, que va a montar la hamburguesería, que tiene poca plata para Sí. montar la hamburguesería y que es un proyecto personal o es un proyecto familiar o marica, el último que quiere gastarse es 20 millones de pesos en una marca. Claro. Sí, ojo, un cierto tipo de clientes, ¿cierto? Ujú. Ahora, si es una cadena, weón, y su proyecto es un proyecto empresarial de largo aliento, sí va a tener esa plata. Sí la va a tener y ya en su PIG lo va a tener, weón. O sea, en su plan de negocios dice, yo me voy a gastar 50, 60, 20, 10, lo que sea, millones de pesos en ese proyecto, en hacer una marca porque estoy convencido que esto va a funcionar. Pero el 99% de las empresas que arrancan en Colombia, y yo podría decir que en América Latina, nacen como un sueño, weón, nacen como Sí, una necesidad muchas veces, ¿sí? como esto. Como esto, ¿sí? Como una necesidad. Ahora, ¿qué clientes sí nos interesan? Los que nacen como una oportunidad. Es decir, los que detectaron una oportunidad de negocio, los que entendieron que hay una oportunidad y empezaron a planear, valga la redundancia, un plan de negocios. Entonces, el plan de negocios, ¿qué pasa con ese cliente? Vos le decís, ¿quién es tu cliente? Y él inmediatamente dice, mira, mis clientes son estos, son estos, son estos. Pero un red flag que nosotros tenemos es, ¿quién es tu cliente? No, cualquiera que pueda venir a comprar hamburguesa. Ya, weón, ya sabes que por ahí no es. Claro, ¿Ves? Entonces, ese claro. tipo de cosas no quiere decir que es que no podamos, no, sí lo podemos hacer, pero nosotros debemos tener la voluntad de acompañar a esa persona y decir, no, vení, mira, tienes que tipificarlo así, Pero entonces ya el negocio no es de diseño de marca, Claro. es un negocio relacionado con construir un plan de negocios. Claro. ¿Sí pillas? Entonces, ¿yo qué cobré? ¿Cobré el diseño de la marca No. o diseñé Claro. diseñar el plan de negocios? Claro. ¿Ves?
Entonces, esa es la respuesta a lo que vos me decías. ¿Cómo lidio con esos clientes? Primero, pues no trabajo con esos clientes, ¿sí? Porque son dos negocios diferentes. Y si llegases ¿sí? a trabajar con él, esperarías ese el momento en que necesite trabajar con Veloguer. ¿Qué nos ha pasado? Claro, entonces en esa tipificación nosotros dijimos, vení, este cliente que arrancó así, con esas características, con esas particularidades que no sabe qué está armando, en 3 años entiende qué tiene, güey. Claro. En 3 años dice, Pero... claro, yo no estoy... Es Frisbee, weón. Ajá. Frisbee arrancó vendiendo pizzas. Sí, eso Sí, lo hablamos. sí. Sí, entonces Frisbee, ay, y a los 3, 5 años, no lo sé, que no tengo el dato, dijo, ve, marica, ¿sabes que lo que vendemos es pollo frito? Pero pasó un tiempo de pasar de vender pizzas a vender pollo frito. Ahí ¿sí? la historia es que empezaron como pizzas, por eso se llama frisbee porque tenía la forma de la pizza, Del frisbee. del frisbee. El señor compra un asadero de pollos, o sea, un asadero industrial para pollos, lo manda a traer. Entre la pizza y el pollo empieza a vender el pollo, y cuando ya comienzan a colocar más sucursales se da cuenta que obviamente el pollo y la pizza eran muy buenos, pero era mucho más fácil. Salía más, bueno, era más Exacto, rentable. era más Si no, rentable. tendremos un pollo pizzero, ¿no? Un pollo pizzero. Exacto. Tenemos un pollo con una pizza aquí, güey, Pero ¿sí? igual los dos eran muy ricos según lo que cuentan, y Claro. el pollo pues entendió que era por ahí. Pero eso es parte de lo que cuando está en el mundo empresarial se llaman las renuncias, güey. Ajá. O sea, vos, ay, qué nostalgia la pizza, sí, pero si no te da billete, vos como buen director de una compañía, vos tenés que decir, no, mira, Chao. eso es lo que nos da. Chao, foco, vamos a fritar pollo, ¿ves? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando nosotros sí atendemos a esas empresas que están en ese momento, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esas empresas? Que usualmente, o sea, las empresas en Colombia y en cualquier parte del mundo se quiebran, bueno, es por flujo de caja, no porque no vendan. ¿Qué es el flujo de caja? Que tengas liquidez. La liquidez es plata, weón, plata en la cuenta, ¿sí? O sea, que vos puedas decir, ve, voy a pagar los pandebonos, saco de mi plata y voy y le pago, ¿cierto? De la plata que tengo en caja. Pero si yo puedo vender mucho pero nadie me paga, eso es cartera. Y las empresas se quiebran por eso, weón. Se quiebran porque tienen cartera, vendieron mucho pero nadie les paga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos le decís, no, mira, el proyecto de branding cuesta 20 millones, o 25, 30, lo que sea, el man te dice, ¿y cómo te lo pago? No, 50-50. No, yo no tengo 10 millones para soltar de una. Entonces, ahí es donde viene uno, bueno, ¿cómo me invento un modelo de negocio que pueda responder a ese tipo de empresas? A eso me refiero con entender el momento empresarial, güey, el momento empresarial. Y así pasa con cualquier sector en el que estés. Entonces, ¿yo ahí qué hice? Diseñé mi negocio, Claro. diseñé el negocio, güey, entendí realmente para quién soy útil, en qué momento me debe comprar y cuál es el sector en el que me voy a meter. Porque también es eso, o sea, cuál es el sector en el que realmente soy competitivo y cómo empiezo yo a armar lo que se llama pues como mi diferencial competitivo, güey, en donde yo entro a jugar, pero entro a jugar diferente y entro a jugar en un ecosistema más pequeñito, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que coger la bandera y ¡pah!, ir para arriba, güey. Entonces por eso usualmente dice, ¿quién es mi competidor? Güey, en Cali no hay. Correcto. Hacemos cosas parecidas, pero no hay. Porque atendemos segmentos diferentes, atendemos clientes diferentes. En efecto, el proceso es muy parecido, weón. O sea, el proceso en general de los que hacemos branding es un proceso estándar, weón. Correcto. Eso no es que no, es simplemente que usted entendió un nicho, entendió los momentos de ese nicho, y por eso ves los estudios distintos de Cali, y incluso en Colombia vos ves cómo atienden esos clientes, ¿ves? Entonces yo decido estar en un sector. Eso es. Recapitulo ahí porque yo me acuerdo mucho que hablaba con Pablo y una vez me decía, bueno, es que el diseño en realidad en la pirámide de la empresa estamos en el último entre los últimos escalones, güey. Entonces se vienen normalizando mucho discursos dentro del, sobre todo pues para quien nos ve, nuestro fandom, que son diseñadores, estudiantes, y entender estos elementos que vos ya mostrás del negocio, de que se normalizan, de que y nos ocurre mucho cuando nos hemos encontrado también en charlas para estudiantes, de que es que hay que educar al cliente, y yo creo que lo último que quiere el cliente es que lo eduquen en diseño. Sí, no, hay un Correcto. tema muy delicado que nosotros tenemos que superar, y es que educar no significa, porque es que nos paramos desde un lugar de que uno no sabe nada. Ajá. Y a nadie le gusta que le digan que uno no sabe algo, güey, ¿sí? O sea, Exacto. usualmente es molesto que te digan, es que vos no sabes de esto, ¿cierto? Eso es molesto. Entonces, Sí. primero, 2 precisiones. Lo primero, no hay una pirámide, lo que hay es una Ok. cadena, Una güey, cadena, ¿sí? pero Hay una la cadena, cadena. ¿sí? Y en esa cadena
nosotros somos un eslabón de una gran cadena. Ujú. Pero muchas veces creemos que somos la cadena entera. No, somos un Correcto. eslabón de esa cadena, Ya. ¿cierto? ¿Cuál es el problema de ese eslabón? Que el valor percibido de ese eslabón Ajá. es mínimo. Porque, si me lo permiten, muy pocos diseñadores saben explicar qué hacen, weón. Muy poquitos. Ajá. No lo saben, weón. Entonces, ahí es donde viene, y ahí retomo a Enrique Dussel, que en paz descanse, que hablaba mucho del intercambio intercultural, weón, de la interculturalidad. Entonces el tipo siempre decía, mijo, es que la soberanía se defiende desde cuando usted reconoce quién es como cultura, ¿sí? Es decir, ¿por qué admiramos la cultura europea o la cultura norteamericana? Marica, porque ellos han construido unas bases que les permiten reconocerse desde lo que son. Claro. Pero cuando le preguntaba a un latinoamericano quién es, no sabe quién es, weón, teniendo la historia ahí sobre la mesa y siendo más antiguos que civilizaciones como la norteamericana, ¿sí? Entonces el tipo dice, si usted quiere dialogar de forma directa, usted tiene que saber quién es. Ujú. Eso yo lo cogí y lo puse en el diseño, porque pasa lo mismo. No, es que yo soy diseñador. Soy diseñador gráfico. ¿Ya han leído a Enrique Dussel? Claro, entonces en ese orden lógico yo decía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ser experto en lo que hago, weón. Correcto. Tengo que saberlo muy bien, pero al mismo tiempo entender con quién es que yo hablo, weón. Sí, entonces, vení, si yo le voy a ir a decir a un tipo que tiene una MIPYME o una pyme con 50 empleados, es que usted es un bruto porque no sabe diseño, marica, lo primero que te dicen, no, mijo, Chao. ahí está la puerta, papá, ¿sí? Claro. Pero si yo voy y me siento y digo, vení, este man es un ingeniero que de la nada arrancó una compañía de estas, dirige 50 personas, weón, está en esos mercados, ¿qué le voy a ir a enseñar yo a ese man, weón? Claro. Entonces le tengo que ir a aprender, ¿sí pillas? Claro. Entonces cuando voy y le aprendo, el man va a tener disposición de enseñarme y yo voy a tener también la disposición de enseñarle. Exacto. De decirle, viejo, mira, esto es lo que nosotros hacemos, esto sirve para esto se suma en tu cadena de valor en esta perspectiva, esto es aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí. Entonces cuando vos tenés esa conversación a ese nivel, weón, usted deja de hacer diseño y hablar de diseño y empezás a entender cómo el diseño realmente se inserta en esa cadena de valor. Ujú. Entonces, yo pongo un ejemplo muy práctico y es el médico, weón. Cuando vos vas al médico, el médico que te dice, llega y te hace un diagnóstico. Un diagnóstico, sí. Te dice, usted tiene gripa, ¿cierto? Sí, doctor, tengo gripa. Listo, entonces te va a tomar un paracetamol y te va a tomar esto. ¿Está bien? Pero cuando el médico se va para donde su enfermera, y le digo, mira, este man tiene un cuadro viral con estas características, le habla en otro lenguaje, weón. ¿Sí? Entonces lo que hay que recetar es un paracetamol 500 miligramos, cada 24 horas, y habla en su lenguaje, y luego viene y te dice, mijo, tiene gripa, tome esto cada 12 horas. Eso es lo que tenemos que hacer, weón. Uno al otro, uno le puede hablar de, no, es una tipografía serifada que viene de no sé dónde, weón. No, marica, no te van a entender, y marica, la gente no se quiere sentir así, y menos cuando está en un puesto de liderazgo. Claro. O sea, el liderazgo es liderazgo, marica, y la gente se ha ganado su lugar. Ajá. O lo han puesto ahí, O lo han puesto. pero por algo están ahí, weón, ¿sí Claro. me entendés? Entonces, por eso yo insisto que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es, y por eso es la palabrita empatía me cuesta tanto digerirla, porque quienes más la hablan son ser empáticos, weón. Ya. Y ser empático es hacer ese ejercicio, es venir, este loco quién es, esta loca quién es, cómo funciona su cabeza, weón. Y si funciona, ¿qué debo yo desde mis instrumentos, desde el diseño, poder comunicarme con ellos? Esa es como la forma. Es duro, weón, porque digamos que replantea muchos escenarios y me corre el lado victimizante, que es que el diseñador no nos quieren, que nos pagan mal, que es que no es que... No, weón, vení. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque es que no nos entienden un culo, weón. Entonces, ¿cómo hacemos para entendernos? Pues hacer la premisa número 1 del diseño gráfico. Comunicar. Comuniquemos, a ver cómo comunicamos bien lo que hacemos, weón. Claro. Entonces, hacer la tarea hacia adentro, weón. ¿Ves? Y no es ego, weón. El ego es importante y eso hay que tenerlo, weón, porque también es tener dignidad con lo que uno hace, pero para tener dignidad uno tiene que ser, para mí, mi visión del mundo es uno tiene que ser experto en lo que dice, weón. Claro. De lo contrario, parce, usted no, pues va a seguir pasando eso, que quedamos allá. Nos quedamos en la misma ¿no? conversación, ¿Sí? siempre. Exactamente. Fíjese que hay un autor que siempre lo he nombrado, que es Vicente Vidro. Este man escribió un libro que se llama El Altazor y es un poemario, ¿no? Él lo enfrascan en poemas metafísicos. Uh-huh.
entiéndase la palabra metafísica, no sé si saben el origen. Ilumínanos. Sencillito. En las bibliotecas griegas había un libro al lado de la física. Ya. Y ese libro al lado de la física no tenía nombre. Entonces en griego decían metafísique, que significa el libro que está al lado de la física. Ya. Entonces metafísico significa algo que está al lado, ¿no? Ya. Que no es puramente lo físico. Ujú. Este man tiene una frase que dice, el adjetivo cuando no da vida, mata. Ya. Entonces digamos que de alguna manera si lo parafraseamos con lo que acabas de narrar, podría decir que el diseño cuando no cuestiona, decora. El diseño cuando no propone, repite. Y el diseño cuando no incomoda, obedece. Ujú. Y me hacía en la cabeza una imagen y es, pues vos estabas hablando que no, que ese no es mi cliente, que tan, y en la medida en que ibas hablando ibas respondiendo como unas preguntas que tenía en la cabeza, que no es el cliente más bien, sino es el momento del cliente. Ujú. Es decir, que uno no debería tampoco estar hablando de cuál es mi cliente, sino cuál es el momento en el que puedo abordar a tal cliente. Entonces, mira que cambias todo el paradigma de hay que hacer que el buyer persona, que el target objetivo, y más bien basarse en lo temporal. Entonces, cuando planteabas esto de que este no es mi cliente, es que me ponía a pensar, vos tuviste como cliente o tienes como cliente a Cámara de Comercio de Cali, tienes como cliente a Cuti, tienes como cliente a San Benito, y si uno hace el imaginario, pues, con todo respeto, yo me imagino unas personas un tanto acartonadas, ¿cierto? Ujú. Muy curtidas desde lo conservador, muy que entienden su negocio desde una línea de confort, de que si está bien, dejémoslo así porque está vendiendo. Entonces, por eso generaba como la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo estas personas terminaron convirtiéndose en tu cliente? Hablemos, por ejemplo, del caso Cuti, ¿sí? Ya. ¿Y qué es Cuti, no? Bueno, primero hay unos La Cuti. paradigmas importantes ahí, weón. Sí, y yo digo que no hay nada más loco que un empresario, weón. Ok. No hay nada más loco, weón, de un tipo que, una mujer, un hombre, weón, que decide montarse en un vuelo de estresarse su vida todo Toda el su tiempo, vida, weón. sí. Sí, o sea, eso, para mí, eso es una locura, weón. Y siempre lo que he notado y lo que admiro es que lo hacen con mucha pasión, muchísima pasión. Por suerte, parte del propósito superior es trabajar con eso, es que prosperan sin joder a los demás. O sea, sí nos gusta trabajar con gente que hace las cosas bien. Y eso es Ya. para nosotros como una barrera, güey. Una barrera como no, parce. Si usted tiene condiciones laborales, digamos, cuestionables, parce, yo no meto, güey. Y eso es como algo que yo mantengo muy al margen, ¿sí? Ujú. Cuando uno habla de lo acartonado, uno dice, ¿qué significa ser acartonado, güey? ¿O qué significa conservar? Vos sabes que cuando uno habla de conservadurismo es como conservar, es que pues hay unas cosas que yo logré, yo quiero conservar ese avance, ¿cierto? Desde ahí. Ajá. Entonces yo lo primero que diría, ese paradigma de que el empresario acartonado, marica, son muy locos, güey. Son la gente más loca que yo conozco, güey, Ok. la gente más brillante que yo conozco, porque tiene problemas todos los días, güey. Todos los días tienen que estar resolviendo. No es como que pin, hice el plan de negocio, activé y prendí y avancé. Y chao. No, weón. O sea, Ya. todos los días hay algo por resolver. ¿Sí? Entonces, eso para mí me parece supremamente admirable. ¿Qué les valoro también, weón? Y por eso también es importante el rigor. Que por eso yo digo, marica, todo bien, nos gusta hacer el dibujito, Pana, pero si nosotros hacemos mal las cosas, San Benito deja sin trabajo a 100 personas. Claro. Ya. La CUTI Claro. deja 700 personas sin empleo, weón. La Cámara de Comercio puede dejar a 2000 personas sin empleo. Entonces, mira, la responsabilidad que tenés de entender su universo y de entender qué es lo que realmente hacen, weón. ¿Sí? De entender que la CUTI no solamente tiene, no sé, colaboradores, 400, 600 colaboradores, sino que también tiene una cadena productiva, el que Claro. te vende la leche, el que te vende la mantequilla, el que te vende la harina, el que te Claro. vende... Si pillas, entonces, por eso, ese es el lugar que yo quiero ocupar. Yo quiero ocupar el lugar donde, weón, para hacer marcas esto hay que tomárselo en serio. Y hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo con mucha minucia, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto y parándose al lado de quienes están allá. Entonces, ¿quién está detrás de la CUTI? Es una familia, weón. Es una familia hermosa, súper comprometida, que a veces uno dice, no, es que empresa familiar. Marica, yo digo que no hay nadie más generoso ahí, María Paula e Isabela, marica, les hago la cuña y a sus papás también que fueron muy generosos con nosotros. Marica, es increíble como esas historias detrás de marcas que justamente están alrededor de la conversación de lo que somos incluso como caleños. ¿Ves? Claro. Ajá. Cámara de Comercio, bueno, la Cámara de Comercio de Cali
usualmente, o su dolor más grande es que la gente los ve como un impuesto más. Entonces, no, es que es un impuesto y no sé qué. Entonces, puta, ¿qué podemos hacer nosotros desde la comunicación para decir, no, weón, esto no es un impuesto? Es la función de la Cámara de Comercio, por supuesto, es el registro el registro, digamos, del registro mercantil de las compañías, de las empresas. Pero aparte, para mí, weón, es el mecanismo de crecimiento de las empresas gratuito más grande que tiene el país, weón. O sea, nosotros, parte de lo que nosotros hacemos y del éxito que hemos tenido, entre comillas, ha sido porque cuando nos acercamos, marica, me dieron la mano, weón, y empezamos a caminar. Y mira, por aquí, ¿qué te falta? No, mira, ¿qué es esto? No solo como proveedor, sino también como beneficiario, weón, ¿sí? Okay. Entonces, cuando la Cámara me dice, viejo, es que cambió la presidencia, este presidente nuevo viene con esa perspectiva, ¿cómo hacemos para que la conversación funcione en ese lugar? ¿Sí? Okay. ¿Cuáles eran los nuevos lugares? Ellos querían trabajar sobre la economía popular. Entonces, ¿cómo hacemos para que la Cámara, siendo un ente tan cuadrado, como mencionabas, tan burocrático, aparentemente, pueda conversar con el señor de la ferretería, el señor de la panadería, con el señor de la tienda, con el cuando el objetivo no es la formalización, sino, weón, yo necesito es que usted sobreviva, weón, que usted su negocio lo mantenga durante muchos años y que usted te pueda tener una vida digna con eso. Cuando se quiera formalizar, formalícese. Entonces te dan herramientas para, venga, pase de llevar el cuadernito, la nota en cuadernito, llévelo aquí en un Excel. En este Excel usted puede proyectar cuánto va a vender. Mire, con esta proyección usted puede tener mejores precios por eso. O sea, te dan toda una serie de mecanismos, pero la gente lo que ve es una entidad por allá, sola, alejada que da miedo acercarse, güey. Entonces, eso es un reto, ¿sí? Y lo mismo San Benito, güey. Anda, vende un ladrillo. Vende un ladrillo, güey. ¿Sí me entendés? O sea, cuando nos estábamos con María del Rosario, María nos decía, marica, un ladrillo es un commodity, weón. O sea, si el ladrillo aquí vale 950 y aquí vale 960, compra el de 950, weón. Anda a vender un ladrillo. Entonces, imagínate la locura que es una compañía de este tamaño, weón, y ir a hacer más logo, weón. Sí, cuando tenemos una planta que tiene que funcionar 24/7, una planta que tiene, marica, 300 personas andando, weón, que prácticamente es parte de la economía de un municipio, weón. ¿Ves? Yeah. Entonces ahí es donde digo, parce, la responsabilidad grande. Entonces, bacano el software, bacano la IA, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, tremendo recuento, tremendo recap, tremendo recorrido, pero, o sea, siento que claramente lo que estás estableciendo o lo que contaste de cómo entiendes a tus clientes, de cómo los trabajas, esta parte del tiempo más no del cliente me pareció súper interesante, pero digamos que ese es Velobe, liderado por Paulo. ¿Cuántos años que tiene Velobe? 8 años, ¿cierto? 10 años después, ¿sí me entiendes? O sea, 10 años después entiendes el modelo de esa manera. No, tampoco, no. A ver, a lo que quiero llegar es que el año número 1 lo entendías igual que el año número 10. No, pero y si no es así, perdón te corto, ¿en qué momento o qué momentos hicieron que ese proceso se estandarizara o se llevara a cabo hasta lo que ves hoy en día como lo ves? Sí, es como... Ya. Pues yo siempre he hecho el rollo de que fue cuando un cliente me dijo, ¿usted quiere un negocio o quiere una empresa? Sí, me acuerdo mucho de esa historia. Entonces, la distinción entre negocio y empresa es que el negocio depende del dueño. La empresa anda sola. Y para que eso ande solo, pues vos tenés que operativizar muchas cosas, incluyendo pues determinar qué cliente es, para dónde va, cómo se hace lo que se hace acá, ¿cierto? Entonces cuando pasa ese fenómeno, te estoy hablando que eso fue 2018, bueno. O sea, Velobe ya tenía 6 años atrás. O sea, en el tercer año... En el tercer año fue que viene ese clic por lo mismo, porque yo estaba acá trabajando hasta muy tarde solo, el equipo pues ya está en su casa, pues yo estaba aquí. Y mi cliente me dice, hey, weón, ¿vos qué onda? Entonces, ¿vos querés esto? Y yo dije, no, pues yo quiero lo otro. Ojo, no fue una respuesta inmediata, sino fue como una respuesta que me llevé para la casa y empecé a pensar eso. Y dije, bueno, ¿verdad, no? O sea, me voy por el lado de Velobe es Paulo Ledesma, el que hace todo, el que mira, el que sirve el café, o este es mi patrimonio, ¿sí?
Entonces decidí decir, no, pues esto es mi patrimonio, y para que sea un patrimonio tiene que ser una empresa, y esa empresa debe tener unos procesos, unos procedimientos, unos conductos regulares, y eso pues me llevó inicialmente a tratar de entender, bueno, qué es lo que vendo, cómo lo vamos a vender y cuál va a ser, digamos, el mecanismo por el cual vamos a llegar a esos clientes que de alguna manera logramos identificar, ¿sí? Pero digamos que yo sí hay algo que me permitió hacerlo rápido, por decirlo así, no más bien no rápido, sino más bien hacerlo de forma como muy ágil, fue que yo documentaba todo, güey. O sea, yo tengo la cotización 001 de Veloe, güey, que es de febrero del 2011, güey, cuando Veloe no era Veloe era una idea etérea de dos amigos, como sí, abstracta, y un cliente que después, muchos años después, que sigo trabajando con él incluso, no jodas, él me decía, yo le dije hace poco, weón, vos sos la cotización número 01 del estudio, y ¿cómo así? Chimba. ¿Y qué descuento hay? Yo, claro que tengo que descuento. claro, pero eso es parte del ejercicio, weón, sí, o sea, eso se hace, pues. Yo te iba a preguntar justamente eso porque, y creo que con lo que contaste me respondiste, o sea, se nos hace muy difícil a veces y lo hablamos también en otro episodio, sistematizar nuestros procesos desde nuestro quehacer creativo, como que no entendemos, entonces iba a eso, como ya veo que lo hacías desde el minuto cero, o sea, estandarizabas, sistematizabas, escribías, tenías documentado, y creo que eso también falta a estos nuevos creativos que salen a crear empresa, sí, o a crear negocio, como que todavía tenemos un perfil muy artista, no sé si lo sentís así. No, pero el arte, es que yo no lo definiría como un artista, porque el artista también tiene sus métodos, es más bien como, yo digo que es como una toma de decisión en la que vos optas por decir, bueno, me voy a organizar de esta forma, ¿sí? Es como tratar de tomar el control de la manera en que uno va a ejercer su profesión, ¿sí? Desde mi punto de vista era tratar de lucir lo más formal posible, ¿sí? Y pues porque toda la vida siempre me dijeron, viejo, las palabras se las lleva el viento, deje todo por escrito. Entonces inicialmente era eso, como sistematizar un modelo de cotización que me permitiera decir, vení que hace 2 años, hace 1 año hice una cotización para un cliente así, entonces vení, la traigo acá, la formulo, cobré X acá, ahorita ya puedo cobrar un poco más, o me descaché en esto, entonces vamos a ajustar acá. Es decir, era más como una visión de largo plazo que yo me había planteado. Yo no lo voy a decir ingenuamente, sino con decisión, ¿no? O sea, como con cierta, sí, como con cierta visión de decir, no, yo quiero en algún momento poder decir, mira, tengo este background y de aquí voy a aprender, ¿sí? Y eso es diseño, güey, aunque es lo que te dice, o sea, el diseño es ir aprendiendo, iterar, que es la palabra en inglés que hemos adaptado en el español, pues, que es como voy y vuelvo, y ahí uno va armando el muñeco, por decirlo así, como se dice coloquialmente, ¿sí? Siento que tiene lo mejor de los dos mundos, del corporativo y el creativo, claro. Porque uno ve a Paulo y claro, está el estereotipo del diseñador, entonces que es más que hasta casi que ya se presenta como un personaje, entonces tatuado, camisetica Versailles. Mira que... Y que depende del contexto, ¿no? En Bogotá usan Dr. Martins, o sea, depende del contexto, tienen un arquetipo. ¿Qué pasó ahí? Una vez mi papá muy radical, yo tenía una novia que su hermana era diseñadora gráfica, y la pelada era Avril Lavigne, weón. Sí. Marica, entonces mi papá la vi y decía, decirle que la pinta no le da talento. Entonces, y yo veía a mi papá cuadrado, pues, Fray Damián, weón, católico, Claro. ¿viste? O sea, yo vengo de esa línea, pues, que camiseta por dentro, ¿no? Sí. Y yo creo que si algo, yo no he podido renunciar a eso, weón. Yo no he podido, me desprendo, o sea, para mí lo más radical es sacarme la camisa, andar en tenis, jeans, ¿sí me entendés? Pero mira un punto de inflexión. Yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar, los diseñadores de mi época, le hace 2007, 2006, nuestros tatuajes no eran un tatuaje, nuestros tatuajes era ir de camisa, manga corta, jeans y tenis a trabajar, weón. Eso era escandaloso, Y si weón. eran blancos, mejor. Y si eran blancos era mejor dicho, ¿cierto? Y ese fue nuestro aporte a decir, no, me resisto al pantalón de pana, weón, ¿sí o qué? O al pantalón, pues, formal.
Y me acuerdo que una vez me encontré con vos en Holguines, weón. Ajá. Y este man me miró y me dijo, ya tenés pinta de diseñador. Y yo, no. Sí, pero es justamente por eso, porque había como unas formalidades a las cuales uno en ese momento renunciaba. Y bueno, los pequeños estudios o las agencias de publicidad que todavía están en Cali, pues dan esas licencias, ¿sí? Pero lo otro es que lo que a mí me ha pasado particularmente es que como te ven, te tratan, weón. Sí, como te ven, te tratan, entonces Sí. hay un momento que uno también toma decisiones, bueno, ¿cómo es? Por aquí tengo también la personalidad para hacer lo que tengo que hacer, o sea, si me ves, yo no tengo ni un tatuaje, me encantan los tatuajes, pero yo nunca pude hacer un tatuaje, weón, yo no puedo, o sea, ¿cómo se dice? Mi estructura mental no me da claro. para tatuarme, weón, pero me encantan, me parece una putería, ¿sí? Eso Ya. es. Sí, y a lo que iba con eso es que creo que además de eso, pues no es de negar que vos sos un referente y creo que también transmitís eso al estudio. Ujú. Y yo veo que hay como que, o sea, uno reconoce al diseñador de Velobe. ¿Sí me entendés? Correcto. Pero decime cuáles son esas características. No, weón, a ver pero si me sí. asusto. No, antes me parece. O sea, podemos brutal, definirlas weón, porque se brutal. puede hacer. Exacto. ¿Sí? Sí, Porque sí. de alguna manera existe algo que se llama las neuronas espejo, que es un mecanismo de defensa del cerebro para poder ser condescendientes o estar amalgamados en un espacio. O sea, sin querer, cuando te convertís en referente, de alguna manera los demás van a empezar a copiar sin querer ciertos Ya. paradigmas. Ujú. ¿Cierto? Entonces, por eso decimos que no solamente la identidad está dentro de tus diseñadores, sino dentro de tu espacio, incluso lo que haces, Sí. O lo que produce Velobe tiene una firma, Ya, sí. una marca, pues, un Ajá. estilo. Creo que eso es lo que quería Sí, decir, claro. ¿cierto? Yo quería también escudriñar en algo y es, ok, yo pensé que el punto de inflexión para poder hablar acerca de la metodología de escogencia del cliente, etcétera, etcétera, había sido como un algo traumático, viste que por ejemplo la gente dice, no, es que me perdí en tal carrera, o Ya. me di un esguince, o me jodí la rodilla, y ahí Puta, aprendí, ¡pum! Ya, ¿Cierto? ya. O sea, siempre hay como una tragedia en torno a algo. Siento que la tragedia tuya fue más que todo con una pregunta muy capciosa, muy puntual, con relación justamente a qué querés hacer. ¿Te querés quedar aquí hasta las 10 de la noche, 12 de la noche haciendo? ¿O querés que esto empiece a moverse? No, pero sí hay un trauma, weón. Por eso, ya iba para allá. Bueno. Entonces, quería que de pronto, si existe esa situación, ¿cuál fue ese momento? No es necesario que digas nombres y marcas ni nada de eso, que vos dijiste, como que entraste en caos, como que no puedo más, o una tragedia, o en términos de marca, ¿no? En términos de cliente, respuesta de Velobe, si existió, si no, pues... No, es que mira que yo creo que por suerte no he tenido un burnout, que es como Sí, que eso. uno quiere llegar ahí y decir, está mi drama, no. Estoy muy atento a que eso no pase, weón. Ok. O sea, estoy muy atento y si veo que ya va llegando, bajo un cambio y digo, puta, o sea, algo no está funcionando. Si algo no estoy haciendo bien para no poder tomarme el tiempo necesario. Yo creo que ese punto realmente, esa pregunta que él me hace es justamente porque ya estaba Simona, güey. Entonces, ¿qué hacía yo a las 10 de la noche todos los días? Bueno, ojo, yo pues, o sea, ¿qué hacía yo llegando tarde, güey? Entonces, como, pucha, o sea, Simona empieza a ser el papá de las 10 de la noche, güey, ¿sí entendés? Entonces, claro, entonces hay un momento que yo digo, no, yo no quiero hacer eso, güey. O sea, entonces, ¿qué solución tengo que hacer para poder tratar de llegar 7 de la noche, 8 de la noche máximo, bueno, antes, ¿me entendés? Porque también hay que contar el tráfico, que es algo que uno usualmente no considera, pero puede pasar, ¿cierto? Y lo mismo, weón, o sea, si voy a parar cuando paro, weón, o sea, si paro puedo parar tranquilo, o sea, me puedo ir tranquilo, puedo hacer este podcast tranquilo porque también la máquina está andando. Ese tipo de cosas son las preguntas que desencadenaban lo que yo quería lograr, ¿sí? Yeah. Y lo mismo, weón, es como que parte de ese propósito superior que después descubrí, y es robar el fuego, es como venir y entregarlo es, si yo sé hacer algo bien, pues venir, yo quiero que otra persona lo aprenda, ¿sí? Y no solamente hacerlo internamente con el estudio y tratar de que todos estemos pues como a un nivel, digamos, relativamente alto, y es como, ¿dónde lo puedo repartir más? Entonces por eso di clase en Univalle, weón, ¿sí? O sea, para mí la Universidad del Valle primero es como el bastión de lo que no debemos dejar perder ni por el chira, o sea, ¿Estás de acuerdo? pucha, a mí lo que quiera, pues, pero Univalle, weón, ¿sí? E ir a dar mi tiempo, o sea, Univalle me paga, weón, pero me paga, Por tu tiempo. sí, pero me paga poquito, Ok. weón, ¿sí me Ok. entendés?
pero para mí es como devolverle algo a un alguien que me entregó muchísimo antes, ¿sí pillas? O sea, le entregó a mi papá, me entregó a mí, y ahorita yo tengo que, para mí hay una responsabilidad moral y ética de ir y decir, vea, parce, esto es lo que yo aprendí, aquí estoy a disposición de, ¿sí? Entonces, eso es como la relación. Hasta ahí llego yo en mi mundo, en mi forma de entregar lo que yo sé, güey. ¿Sí? Esa es mi forma. Yo tengo que confesar, viví muy malo, weón, para no, es que vamos a hacer activismo y entonces vamos aquí, vamos allá. No sé, weón, ahí es donde me gana la pereza. Yo prefiero operar, sí, yo prefiero operar en puntos o sea, en espacios muy específicos donde yo sé que atomizo, weón. Sí, atomizo, entonces, para darte un ejemplo, Juan Manuel Duque, que es el director de Mambo, weón, no sabía o no conocía, por ejemplo, que Univalle tenía diseño, weón. ¿Ves? Y en un momento en el que él necesitaba equipo, weón, yo le dije, yo tengo alumnos, mira, hasta el compañero aquí presente trabajó con él, weón, o sea, hizo de todo, weón, ¿sí me entendés? Su equipo después, el 60-70% de su equipo eran de Univalle, weón, y son pelados que, pues, weón, usualmente, vos sabes, como dice Rico, yo siempre tengo esa filosofía del capital social, el capital económico y el capital cultural. Yo siento que uno puede aportar el capital social, weón, ¿sí? Porque pues los alumnos usualmente pues, son o pueden ser la primera generación de una familia que apenas está estudiando. Entonces sí siento yo que aparte del capital cultural que les entrego, pues yo les doy capital social. Y es conéctese, weón, venga, conéctese con y hágale, que ya tiene capital cultural, ahora hágale económico. Y ese económico es el que entregan a su familia, ¿sí? Entonces lo hago de dos vías. Por un lado, el tema de la educación superior y vincularme, invitar al estudio y toda la cosa, y por el otro el festival, weón, que para mí el festival tiene que ser y tiene que seguir siendo ese faro, weón, ese punto de relacionamiento y de networking entre los profesionales locales y los estudiantes locales con el mundo, weón. Para mí eso es vital, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que cumplo esa labor o me comprometo de pleno de que para mí eso tiene que seguir haciendo así, weón, ¿sí? Y me conecto con la ciudad, bueno, la ciudad realmente, a ver, la ciudad Cali, que es una perspectiva que yo he venido conversando con muchas personas, para mí Cali es una ciudad es una ciudad semilla, weón, ¿sí? Es una ciudad para crear, es una ciudad para crecer, es una ciudad, pero no es una ciudad que te permite como crecer masivamente, weón, ¿sí? O sea, sí. La ciudad tiene unos límites, incluso mentales, ¿sí? Pero también es una ciudad donde la gente viene y se alimenta, weón, porque aquí pulula la conversación, la creatividad, por eso a mí me interesa muchísimo que la ciudad hable, weón, que la ciudad esté rayada. Cuando la ciudad está rayada a mí me parece increíble porque quiere decir que una ciudad que está pensando, weón, sí, se está pensando, está conversando. Molesta, sí es molesto, porque es que el diseño que no moleste pues es decorativo, weón, ¿sí? Entonces por eso, y eso he tenido, digamos, conversaciones con muchos amigos también que no comparten ese día y me decían, no, pero es que es muy romántico. Y le decía, sí, weón, es como si le dijéramos a Nueva York que pintara todo de gris, weón, o sea, Nueva York pierde el encanto con eso y la gente va a Nueva York a eso, ¿sí? Tal cual. Pero bueno, esa es como mi perspectiva, weón. Sí, antes de que quiero que hablemos de FDP, de festival, porque hay unos temas ahí interesantes, sobre todo lo que pasa con la asociación, con formalizar, y recapitulo un poco todo lo que has venido hablando, y creo que es importante porque también hace parte un poco de nuestra filosofía desde el podcast. Con ahorita que decías, no soy del activismo, me da presa, pero bueno, también tenés una postura política, no política electoral, una postura política, todos hacemos política desde nuestra participación ciudadana, y creo que es muy valioso lo que haces desde gestionar, desde conectar, desde apoyar también y desde devolver a la educación, y creo que ahí es vital. No todos tenemos que ser kamikazes de lo que queremos hacer, de nuestras ideas, no tenemos que ser todos peones, unos pueden ser otras figuras, ¿cierto? Entonces creo que tener esa postura clara es vital para poder seguir avanzando en eso. Y a partir de eso, hablemos de FDP, que me parece que es lindo todo lo que ha ocurrido en estos 5 o 6 años que yo también he estado participando, y pues cómo surge la asociación también, o sea, cuál es esa visión que te ves de diseño desde la ciudad y desde conectar con la gente que está en el sector. Ya,
Pues mira, para mí el festival es por supuesto una de las patas de lo que hacemos dentro de uno de nuestros compromisos con la comunidad. O sea, cuando nosotros decidimos ser empresa BIC, que llaman empresas de beneficio, interés compartido, hay un componente que se llama componente comunidad, ¿sí? Entonces, es decir, cómo nosotros desde una organización privada ayudamos y acompañamos a que la comunidad crezca en distintos aspectos, ¿cierto? Entonces, nosotros encontramos un espacio en el festival para acompañar procesos de educación, de formación, de crecimiento, de sensibilización, de sofisticación. Bueno, son unas necesidades que uno va descubriendo también en la conversación. Y para mí el festival trasciende el ejercicio de venir a traer unos manes manes y manas a que vengan y compartan un portafolio, weón, que es como también lo que yo siempre he profesado con el equipo de trabajo, y es como, para eso está el Behance, weón, claro. ¿sí? A mí me interesa que haya relacionamiento, que te conectes. Si estoy trayendo a alguien de Costa Rica, weón, hablale, sentate con él o con ella y sácale el jugo. Y si me entiendes, o sea, hace tu networking, y ¿cierto? esta generación que tiene tan fácil de conectar solo por el Instagram. Eso, y aparte, bueno, hay otros formatos, pero una cosa es tenerlo en el Instagram y otra cosa es tenerlo ahí al ladito, ¿ves? Eso desde un punto de vista de poner a Cali en el epicentro, ¿sí? Claro. Ojo, que es complejo también, weón, pues que yo creo que si algo hemos logrado con el equipo es como la consistencia, weón, ¿sí? O sea, de pronto sí hay unos años en que lo hacemos con buen tiempo, hay otros que lo hacemos con poco tiempo, pero lo importante es hacerlo, ¿sí? Es hacerlo, no perder como la visión de lo que queremos lograr, ¿sí? O sea, a mí me parece fundamental que vuelvo, insisto, o sea, Cali es una ciudad para crear, es una ciudad semilla, es una ciudad donde, parce, aquí hay que, mejor dicho, ¿sí? Bueno. Entonces, ese ejercicio de esparcir el conocimiento y que hay pulule, weón, eso no se puede perder, y no puede ser excluyente de ninguna manera, o sea, tiene que estar, mejor dicho, focalizado en que, mejor dicho, todo el mundo llegue, profesional, el mejor profesional que haya, estudiante, el que quiere, el curioso que está, el ¿cómo se llama? El empírico, weón, ¿sí me entiendes? Las empresas. Sí, las empresas, o sea, que estén ahí, ¿sí? ¿Qué sigue? Es una etapa de maduración, o sea, cuando ya fuimos asociación, es como una etapa de maduración en la que, ¿sabes qué? Yo no puedo recibir plata a nombre mío, claro, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, esa conversación, por ejemplo, con una empresa más grande te dice, pero ¿a quién le doy la plata? No, pues vení, depositale al Nequi aquí. Y, weón, perdemos, ¿viste? Ni queda sofisticación, perdemos confianza. Entonces, por eso parte del ejercicio era decir bueno, vamos a hacer una asociación, ¿sí? Y esa asociación tiene una cuenta, tiene un contador, tiene una declaración y tiene una serie de cosas que permiten que la persona diga, esto existe realmente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que es otro muñeco más, weón, ¿sí? O sea, hay otra cosa aquí que ponerla y tenerla viva acá, weón. Entonces... y bueno, y siempre los tres pilares, o sea, para nosotros es sofisticación de la profesión, representación y comunidad. Entonces, ¿qué es sofisticación? Entonces, traer gente, que es algo que, como te digo, o sea, recién lo estamos tejiendo, ¿sí? Representación es, bueno, ¿quiénes somos nosotros de cara a la institucionalidad? O sea, ¿qué es el festival de frente a la red de gestores? ¿Qué es el festival, el FDP realmente, ya la asociación, frente a la comunidad creativa, la industria creativa? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? ¿Quién defiende, por ejemplo, para ponerte un caso, el año pasado tuvimos el acompañamiento de unos abogados que nos patrocinaron, yo les digo Senior IP Law, pero es Real Law en realidad, sí, pero digamos ellos muy, muy amablemente nos patrocinaron, y el año pasado hubo 2 casos en que a través del contacto por el festival defendieron 2 creativos de la ciudad que sus proyectos fueron plagiados, weón. Okay. Antes a vos te plagiaban y perdió mi hijo. Correcto. ¿Sí? Entonces parte de esa labor, mira que se desencanta, pues, se desenvuelve, digamos, en ese tipo de escenarios que antes uno no tenía a dónde acudir. Eso es lo que queremos. Y finalmente, pues, comunidad, que comunidad es, bueno, de todo eso hay un componente de comunidad que es el festival, ¿sí? Entonces, cada una vez al año nos vamos a reunir acá a que eso suceda. Esa es como la visión, pues. Y creo que esta es la muestra de ese resultado del festival como comunidad, ¿no? O sea, sí, que sí, estemos hoy aquí, en realidad, también parte de eso. Claro, y yo soy muy amigo de creer que las cosas van tomando forma, weón. O sea, pasa es que paciencia y consistencia, weón, ¿sí?
Tú no vas descubriendo si esto por aquí va, esto me hace match, esto sí no me hace no voy definitivamente porque no me da sentido, todo bien, sigue tu camino, o sea, no hay lío Correcto. con eso, weón, y todo bien, ¿sí? Correcto. Eso es lo que creo yo que hemos ido aprendiendo, weón. Ya cada quien mirará qué partido le saca al festival, perdón, ¿sí? Tal cual. Eso es. Entonces lo que yo he visto hasta ahora, ¿cierto? Es que son como varias cosas, a ver si no descacho en ninguna. La primera, insisto, es entender la temporalidad del cliente más no al cliente mismo. Obviamente el cliente hace Sí, parte, sí, pero sí. el tiempo creo que es el valor agregado en el descubrir de Veloé. Sí. Lo segundo es que para mí sí hay activismo, solamente que no es el activismo que existe en el imaginario de la arenga, de salir a gritar, de salir a Por hacer, supuesto, sí. sino que tu activismo se basa en, uno, robar el fuego a los dioses, que es como el concepto que le has dado a, traigo un invitado que sabe de un tema específico, que incluso fue invitado en uno de esos, Ay, no sé si fue el segundo, bueno, no sé cuál, y es hablarles de un tema. Sí. Eso también está muy amalgamado a esta historia que te conté, pues, de una estudiante que tuvo una entrevista con Veloé y una de las preguntas que se les hizo es, ¿qué libros te lees? Y creo que eso fue súper disruptivo, pues, para ella, porque generalmente en una entrevista te preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde estudió? ¿Qué hizo? Pi, ¿qué apellido es? ¿Cierto? Entonces ahí vamos en 3. 4, que ese robar el fuego a los dioses se convierte como en un espacio gigante, no sé si estoy diciéndolo mal, que es el FDP, ¿cierto? El Festival del Diseño del Pacífico. Sí, uno de esos Es uno de esos. brazos, sí. Exacto. Llamita. Y digamos que, no sé si sea más o menos robusto, pero creo que es tremendo Camaján, porque Claro. es como traigo gente de afuera, traigo gente local, traigo gente incluso que no tiene nada que ver con diseño, los juntos se generan una interrelación y sigo proponiéndole a la ciudad. Y uno de los puntos que me parece a mí encantadorcísimo es que es apostarle a la ciudad. Entonces, yo he escuchado mucha gente que dice como, no, es que en Cali no pasa nada. Bueno, hagamos que pase. Entonces se montan en el tren, hagamos que pase. Y llega un punto en el que se frustran y terminan viviendo en Bogotá o viviendo en Medellín, pero su principal discurso fue apostarle a la ciudad. Siento que hoy en día sí está pasando y sí hay personas que queremos que pase, a pesar de lo que sea que pueda ocurrir, ¿no? Sí. Pero si no hay una primera vez, pues no va a surgir nada. No sé si hasta ahí se bien como resúmenes de lo que hemos tenido hasta ahora. Un buen recap. ¿Se me escapará algo? No, a ver, por ejemplo, lo que mencionas de hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Es como a ver, yo sí pienso que ya hay gente que ha hecho intentos. Ha hecho Sí, intentos y es legítimo tratar de ver, bueno, quién lo hizo y cómo lo hizo, en dónde la embarró, dónde se desgastó y dónde abandonó, ¿cierto? ¿Qué pasa, weón? Eso, pues somos seres humanos también, sí. Pero yo siento que también hay un momento en que uno tiene que entregar la posta, weón. Uno puede decir, listo, ya hice todo esto, entonces, parce, hágale. Ok. Para que una generación con más entusiasmo, con otra visión, con otro momento, también pueda decir, ve, mira que esto fue grande, hay que continuar esa grandeza, ¿sí? O hay que seguirla, o yo la quiero ver así, la quiero proyectar así. Entonces, no es el momento, pues, para yo decirte, no, es que ya me cansé, no. Te estoy diciendo es que sí, yo pienso que hay un momento en que uno tiene que darle Claro, dar paso, un paso. a una De acuerdo. generación que tenga otro entusiasmo y que converse desde otros espacios que incluso me pasa. O sea, yo a veces ya 38 años, weón, ya tengo conversaciones que no me entienden, weón, ¿sí? Un montón, weón, ¿sí? Pero lo importante es no dejar de hacer o de estar en contacto con las generaciones. Lo que vos decís es cierto, weón, o sea, en estudio, para mantener justamente esa visión y esa rigurosidad que le vendemos a los clientes y que le entregamos con evidencia, a mí, y esto pues para los que quieran en algún momento postularse, bueno, a mí no me interesa el portafolio, weón. No me interesa para nada el portafolio, me parece, sí es una barrera, es un elemento con el cual yo me presento y todo, Claro. pero a mí me interesa es lo que tenés en la cabeza. O sea, a mí me interesa cómo ves el mundo, cómo lo lees, cómo lo escuchas, qué haces después de hacer diseño, ¿sí? Uy, áspero. Sí, o sea, es como que, y por eso a mí, yo odio decir que el diseño es una pasión, weón.
Porque Totalmente cuando de la acuerdo. pasión se convierte en trabajo, la terminas odiando, güey. Entonces, yo digo, no me digas que es una pasión porque no es así. O sea, el diseño es un trabajo más. Es un trabajo que tenés que hacerlo con mucha disciplina. Punto. ¿Sí? Claro, y el concepto de pasión es la exageración de la emoción. Esa es la definición Sí. de pasión. Entonces, por eso la gente mata por pasión. Literal. O sea, Sí. amor pasional. O te matas, weón, porque, o sea, te matas en el sentido, no, pues no físico, ojalá que nunca pase, pues, pero te matas emocionalmente y terminas odiando algo que Ujú. con mucho entusiasmo empezaste a estudiar y todo el rollo. Que es lo que a mí me frustra muchas veces de ver que la gente odia lo que hace, weón, o sea, es que odia diseño, que no que... No, weón, seguramente no has tenido que en algún momento una conferencia en la relación. que me invitaron, weón, la contraparte, no indica la contraparte, pues ¿cómo se dice? El otro Un invitado. némesis. No, porque una némesis, simplemente el otro invitado empezó a El decirle a los simbiote. estudiantes, no, es que aquí la gente no valora lo que hacemos. Y yo me volteé y yo le dije, vení, weón, pero es que, ¿cómo vas a decir esto en un espacio de estudiantes donde estos chicos están que salen a comerse el mundo. a comerse el mundo y vos les estás diciendo que es que la gente es una mierda, weón, ¿sí? Oye, Entonces, a mí eso me pareció irresponsable. Me Correcto. pareció irresponsable. Yo le dije, no, vení, yo creo que no es que sea una mierda. El tema es que la gente está buscando el cliente perfecto. Claro. ¿Sí? O ni siquiera sabe cuál es el cliente perfecto. Entonces, cuando salen al mundo, el mundo, pues, o sea, es como salen a buscar donde no es, weón. Entonces, yo siento que parte de esa responsabilidad o parte de esa cercanía que uno puede llegar a tener con otros estudiantes o profesionales emergentes es, parce, tócame la puerta. Tócame la puerta. Claro. Yo no te voy a ir a buscar, weón. O sea, yo, por ejemplo, Pablo, pero te digo, yo no soy el activista que vaya, no. Ahí está la puerta, parce, toque el pollo Toca el pollo. y con muchísimo gusto yo vengo y le cuento cómo he hecho yo esta vuelta. ¿Sí me entiendes? Yo en eso no soy en absoluto egoísta y yo lo hago, weón. ¿Sí me entiendes? Pero yo no te voy a ir a buscar. ¿Sí? Entonces, por eso para mí, pues porque estoy ocupado, tampoco es que sea pues el divo de América, Claro, no, claro. no, es que estoy ocupado, weón. Pero yo creo que la gente que ha pasado por acá y me ha venido a decir, ve Pablo, estoy embolatado con esto, ayúdame. Parce, yo vengo y me siento horas a explicarle todo, real. desde lo que yo he hecho, weón, que tampoco es como la fórmula perfecta, no, yo vengo y te digo, la cagué aquí, la cagué acá, esto me funcionó, esto no me funcionó, es lo que te puedo compartir y ya está, ¿sí? Pero retomo lo del portafolio, weón, para mí el portafolio es engañoso, el portafolio a veces, entonces muchas de las preguntas que yo hago es, explícame ese proyecto, entonces cuando lo explican me doy cuenta que Lo hay hicieron huecos, o no lo hicieron, o no lo hicieron, Claro. o el proyecto es una chimba y el segundo es malo, entonces uno dice, ¿viste que no, es que este lo hice con un compañero, entonces uno dice, entonces, mira que entonces no, sí pillas, entonces ¿cómo lideras? ¿Qué películas te ves? ¿Qué libro te has leído? Después de hacer diseño, ¿qué haces? ¿Sí? ¿Cómo actúas bajo la presión? Entonces, ¿y cuál es la presión de acá? La presión es un no. Esto Ok. no funciona. ¿Cómo lo masticas, weón? ¿Cómo masticas un no? ¿Sí? ¿Cómo recibís un feedback negativo? Eso es valiosísimo, weón. Entonces uno se da cuenta, ¿sí? Ya. Paradójicamente, una cosa interna que ha pasado en el estudio, Que weón, queda entre nos. que queda entre nos. en el otro. El equipo de trabajo que yo tengo hoy, que está en el estudio hoy, entraron todos y llevan muchos años, bueno, llevan ya varios años conmigo, con la informalidad más absoluta, weón. Ok. Es decir, cuando nosotros nos hemos puesto en el ejercicio de decir, bueno, vamos a crear una convocatoria, vamos a hacer entonces la revisión de portafolio, parce, nunca nos ha ido bien, weón. Ok. O sea, contratamos y Ok. no pasa nada. Mar, llevas ahí 7 años ya conmigo, ¿sí? Mar, vení que necesito un mes, porque es que tengo estos proyectos con una empresa, necesito que vengas a armar unos dinosaurios, bueno, me acuerdo. No, ya 7 años. Luego, Juan, yo le dije a Vicky, ¿vos te acuerdas de pelado que entraba acá un de pato que, ¿por qué no llamas a Germán? Y lo llamó, empezó a trabajar a la segunda semana, yo le dije, ¿cómo es que te llamas vos? Entonces, no, que bueno, bueno, bacano. Lleva 3 años y medio. Martín, pelado que es el hijo de un man muy bacano, amigo mío, cercano, que el man llega y me dice, bueno, es que mi hijo está estudiando diseño, ayúdame para la pasante, y yo, bueno, perdón Juan, entonces, mándamelo, me lo mandó, no, pues sentate, marica, ya 2 años, weón, una putería, Martín es una putería,
Y lo mismo Dani entró recientemente y Dani pues, lleva ya 6 meses con nosotros. Y lo mismo, la llamo yo a la entrevista, eso me di cuenta esta semana y hago esta reflexión porque eso fue esta semana. La llamo y le digo, ve Dani, es que, ¿será que me puedes separar un espacito la próxima semana? Ah, sí, dale, la entrevisto. Y cuando la entrevisto, yo la noté un poquito como hostil y yo, bueno, todo bien. Venía a hacer una prueba, hizo la prueba, le fue bien. Mar me dijo, aprobada. Entró a trabajar, se fue un tiempo, luego regresó ahorita. Y ahorita que estamos hablando esta semana me dice, es que vos no me dijiste que me ibas a contratar. Vos no me dijiste que eso era una entrevista de trabajo. Yo, ¿cómo así? Oh. Yo pensé que era un frilo. Tal, lo que voy es que eso ha sido una cosa loca aquí, güey. Eso ha sido muy, a pesar de que hemos sido muy, como te digo, muy juiciosos con la organización y todo el rollo, eso en particular es algo que nosotros no hemos podido como agarrar pues y formalizar de esa manera. Pero en cierta manera tratamos de que en esas entrevistas, Dani, vení, vos que lees, Dani, vos que haces, y también en el proceso, o sea, por ejemplo, con Juan nos sentamos a hablar de política mucho rato, con Martín de inteligencia artificial, con Mar de diseño editorial y de marcas, con Dani ahorita que está en su formación de ilustración, y el resto del equipo también muy alineado, weón, en ciertas conversaciones, ¿sí? Y en entender, y eso es algo de lo que yo usualmente pues me abandero y que yo digo, marica, hay un momento en que uno tiene que actuar como un mercenario, weón. Sí. O sea, para mí el diseño y específicamente en el mundo del branding, uno tiene que saberse poner el uniforme de quien te contrata. Sí, o sea, como que el ejército, weón, usted se mete y cumpla la misión a cabalidad, ¿sí? Porque finalmente vos tenés que sortear ese mundo y entender muy bien ese mundo y trabajar desde allí. Entonces, eso necesita y requiere de otra visión, de otro mundo, de otro universo, de otra cosa que no tiene nada que ver con diseño. Después nos vamos a hablar de diseño, ¿sí? Entonces, cómo es el logo, la tipografía, quién le mandamos, quién no le mandamos, quién es el perfecto para hacer esto, porque también dentro del equipo, pues, no es que no sabemos todo, weón, y reconocer eso también es importante. Entonces, no sabemos hacer esto, pero tenemos el amigo de Bogotá que vino, tenemos el amigo de aquí de Cali que vino a hacer esto, ¿sí me entiendes? O sea, sí, de acuerdo. Esa disciplina y esa exigencia también tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Mira, que ahorita que nombrabas todo lo del equipo, como que me afirmabas lo que hablamos ahorita de uno reconoce al diseñador de Velobe. Entonces ya no es solamente visualmente, también son esas mismas condiciones materiales que brindas aquí desde Velobe, que también ayudan a moldear esa visión que tiene cada uno del diseño. Y uno cuando se sienta a hablar con ellos, y me ha pasado, tal vez no con los que están ahorita, pero por ejemplo quien ha pasado por aquí, con Brian, con Aleja, tiene una visión del diseño, pues no conozco más bien pocos estudios como este, pero cuando uno entiende que la discusión está más elevada, está en otro nivel, es un escalón más arriba por lo menos, y se pueden dar otros temas de conversación más allá del diseño práctico y del que siempre hablamos. Sí, mira que yo... es lo que Manuela, se me fue el nombre, Manuela, la de sí señora agencia decía, y es el framework. O sea, ¿cuál es el framework? Ella lo puso en esa palabra y me gustó, pues, que es como el marco teórico. Yo sí algo he hecho, weón, es tener marco teórico. O sea, como que Velobe tiene un marco teórico, ese marco teórico es el que resuelve, a través de ese marco teórico resolvemos los problemas, ¿sí? Que estandariza un método, pero que ese método estandarizado garantiza un resultado atómico, bueno, o sea, un resultado único para cada servicio. Pero el método es estándar, bueno, sí, es un método estandarizado con unos, como eso se llama como unos ANS, unos acuerdos de nivel de servicio, donde el acuerdo principal es la autenticidad. O sea, es decir, que ese producto finalizado, esa entrega que uno le hace al cliente, pues el rigor es la identidad única, propia, distinta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero sí un marco teórico que valide por dónde van las cosas, o sea, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente nosotros tenemos que hablar dentro de una organización para entenderla profundamente, esto cómo se decanta conceptualmente, etcétera, etcétera. Ese es como ese marco teórico y quienes han pasado por acá entienden eso, weón. Sí. Y yo les digo, por aquí es, weón. Sí, por aquí es y vos vas a tratar desde ahí, ¿sí? ¿Para qué? Primero, pues por un componente principal, y es que yo al cliente le hice una promesa, que yo esa promesa la tengo que cumplir, ¿cierto? Y segundo, para que, o sea, mejor dicho, el creativo sin estructura, weón, no rinde. Sí, se envuelve, weón, se suelta y no.
usualmente la creatividad hay que contenerla, ¿sí? Contenerla en el sentido de decir, vení, tengo una masa que va moviendo, pero yo la voy teniendo aquí para poder concluir, weón, porque si no, pues Esto se desborda. se desborda, exactamente. Entonces, esa ha sido la manera en la que probablemente yo pues, si derramo, digamos, o si reparto ese fuego, justamente es ahí, weón, ¿sí? Y estar constantemente en conversaciones, weón, conversar, y miramos aquí, pero entonces hay que ajustarlo, esto no da, esto sí da, eso es parte del ejercicio interno, ¿sí? Ya digamos que se me ocurre la última pregunta ahorita que hablabas de todo eso, y es, para que el cerebro funcione en términos creativos, yo necesito que mis neuronas hagan la mayor conexión posible. Uh-huh. Sin embargo, eso no se logra si yo solamente me enfoco en un solo tema. Es decir, yo sé cuál es mi función, mi ejercicio, mi ocupación, mi profesión, mi subtítulo, pues. Sí. Pero yo me permito leer, por ejemplo, la revista Semana, la revista Tú, a Gabriel García Márquez, a Coelho, ¿cierto? Y la juntanza de todos esos elementos. La batalla cultural del Aje. Eso, el arte de la guerra. Eso O sea, lo lees y lo quemas. Para eso es el proceso. Exacto. Y eso hace que emerja pues ese momento creativo. Entonces he notado, por ejemplo, que el ADN también de Beloe es ese factor humilde. Y humilde que no es el que la gente contrasta con pobreza, porque la gente a veces confunde las dos cosas, Ya. sino es esa humildad de tener un bagaje cultural, comunicacional, hay una representación, o sea, yo creo que estos manes se deben sentir como, trabajo en Beloe, trabajo en esto, ¿sí? Estoy seguro que lo deben decir de esa manera, pero cuando hablas con ellos es como están prestos a escuchar, como lo que está pasando aquí justamente, ¿no? Se me olvidó que era lo que iba a preguntar, ¿a dónde quería ir? Elabora. Entonces, se me olvidó a dónde quería ir. No, rey. perro. Armalo. ¿Cómo se me va a ir? Bueno, el punto es que hay una impresión, ¿cierto? En el ADN de cómo se diseña. Ya me acordé. Y hay dos momentos terribles en el momento del diseño. El primero es, empieza de cero, que es el famoso hoja en blanco. Sí. Que creo que eso es fácil de trabajar siempre y cuando mi cerebro esté con toda esta cantidad de información y yo esté presto a hacer cosas. Sí. ¿Listo? Lo que Eso hemos ya lo hemos hablado en otros Ajá. términos. Pero viene un punto, y se lo escuchaba mucho a mis maestros pues, de arte y a muchos profesores, y es, ¿vos cómo sabes que ya acabaste? ¿Vos cómo sabes que eso que estás presentando como imagen, vos, me refiero a tu equipo y todo, dicen, ya está listo? O sea, este es el momento, ¿sí? Este es lo que vamos a presentar y ganador. No estoy hablando cuando le hacen las correcciones y ustedes vuelven y corrigen y vuelven y entregan, sino en el momento en el que dicen, esto ya no necesita más correcciones. Y también sé que de pronto puede que exista, no, es que esto es una construcción y bla, bla, bla. No, o sea, quiero que hablemos de ¿Cuándo la decís, ya entrega, está exacto. listo? Ajá. Eso es como comprar un tiquete de avión, weón. O sea, usted lo compró y no lo volvió a ver. O sea, Ok. yo lo veo así porque siempre, a ver, yo creo que la mente de un diseñador siempre tiene esa obsesión por la perfección Total. total, ¿cierto? Sí, o sea, Total. la perfección como de, ¿cierto? Hay ojos más entrenados y hay ojos que probablemente necesiten entrenamiento, que por eso para mí la creatividad es un ejercicio de entrenamiento y que tenés que darle. Pero la respuesta a eso tiene que ver como con los estándares que uno se ponga, weón, ¿sí? ¿Cuáles son esos estándares? Entonces, bueno, ya tengo el prototipado, que yo lo mostraba el otro día, justamente en la Javeriana, yo le decía, mira, tengo un prototipo, y cuando ves el prototipo, a los ojos del cliente está bien, pero a los ojos de nosotros no, ¿sí? ¿Cuáles son los ojos de nosotros? Mira, eso le falta kerning, eso le falta un poco de estado, no se conversa con eso. Entonces uno va acomodando y uno empieza a tener unos estándares en los cuales uno dice, esto le falta ajuste óptico, o el tono de color no va a funcionar porque en CMYK no va a leerse como se ve pues en pantalla, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la obra está perfecta, ¿sí? Termina cuando cumple los estándares de, digamos, técnicos, weón, de lo que uno está entregando. Para mí es desde esa óptica, Ya. ¿sí? Pero también tiene que ver con
creo yo que tiene que ver también con la experticia, o sea, la experiencia que uno tiene, que es inefable, o sea, es difícil de poderla poner en palabras, pero que realmente uno dice, no, esto ya está bien, esto ya está correcto y es porque cumple el estándar que ya uno lo tiene entrenado, y por otro lado ya en la composición, en las piezas, empieza a verse. Veleta, Domingo de Veleta Studio, le decía, eso es como difícil de explicar, weón, Okay. pero está ahí. La belleza es inefable, o sea, la belleza es difícil de describirla, pero vos la ves, vos sabes que algo está bien hecho cuando pues ya te sentís cómodo, hay una comodidad interna. ¿Qué es lo difícil, weón? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil para mí es cuando ese canon de belleza no habla con el canon de belleza de la audiencia de ese cliente, weón. Ok, cuando hay sincronía. Ya, ¿Sí? ya, Es decir, ya. y ahí va el debate, weón. Nosotros, por ejemplo, somos o digamos, la experiencia que hemos acumulado ha sido en un tipo de sector, en un sector muy particular. Son empresas que le venden a empresas, o empresas que venden o que tienen servicios muy particulares, con unas especificidades muy particulares, pero cuando por ejemplo me toca diseñar, no sé, weón, para el sector popular, digamos una retail, weón, marica, no damos, weón, no damos. Ya. A pesar de que yo digo, es que uno tiene que ser ¿cómo se dice? Uno tiene que ser, tengo la palabra corsario, pero no es corsario, uno tiene que ser un mercenario y irse a meterse y decir, mira, entonces aquí que el color es más popular, mira que no, marica, nos cuesta un huevo, nos cuesta muchísimo. Faltaría trabajar metodología para eso. Entonces faltaría metodología, faltaría de pronto hacerlo con más frecuencia, ¿sí? Hacerlo y entrenar ese músculo, decir, mira, así se mueve este universo, y uno empieza a tener el bagaje para hacerlo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso toma tiempo, o te tenés que traer un experto para eso. Entonces, cuando hemos tenido situaciones así, yo llamo a un amigo. Tengo el cliente, pero entonces llamo a mi amigo que es experto en retail. Y yo le digo, weón, necesito esto, mira que hay que resolver esto, y el man ya tiene el ojo, le doy el trabajo a él, weón. Y ya está, weón. El cliente queda contento, diseñador contento, entregamos la pieza, weón. ¿Ves? Pero no me quedo dándome latigazo, no pude, ¿no, weón? Y finalmente un cliente lo que necesita es que le resolvas, weón. Claro. Y ese es el fin de un proveedor, weón. Uno finalmente un proveedor de algo, y ese proveedor no debería ser pues, un dolor, weón. No debería ser una mano derecha de esa persona o de esa institución que necesita resolver un problema, ¿sí? Entonces, por eso te digo que muchas veces la solución no viene de uno, weón. Uno puede ser un mediador, ahí sí yo contrasto un poco lo que ustedes decían, un mediador entre alguien que necesita algo y alguien que sí lo puede resolver. Entonces yo puedo unir esos dos mundos, y decirle, no, mira, el experto o la experta es esta, ¿sí? Eso es lo que yo creo que hay que tener muy claro. Y yo creo que eso lo entendés y lo tenés claro porque tenés muy bien sistematizados sus procesos, ¿no? Y vos sabes qué es lo que haces y hasta dónde lo haces y cómo funciona. Sí, y aprender a decir que no es putamente difícil, weón, Sí. porque uno siente, puta, no, marica, no vendí, pucha, no lo hice, pero cuando nos ha pasado, que sigue pasando, o sea, no es que ya se solucionó, no, sigue pasando, escenarios en los que yo digo, sí, vamos para adelante, marica, después es un bollo, weón. Claro. O sea, se vuelve un proyecto indescifrable, complejo, difícil de resolver, terminas peleándote con el cliente, sí, entonces eso que arrancó muy bien, termina enmarañando un poco el asunto, y eso es lo que hay que evitar. Pues finalmente necesitas resolver un problema, ¿sí? Eso usualmente es complejo, weón. Totalmente de acuerdo. Bueno, había una última frase, pues, y es: existen personas superdotadas en matemáticas, en física, en química, niños, genios de 5 años físicos, pero no existen personas superdotadas en filosofía. O sea, no hay un niño de 5 años superdotado y que tenga un doctorado en filosofía. Y la razón es que para filosofar se necesitan años. Creo que el diseño también está muy en esa línea, ¿no? Es decir, cuando ya una persona habla de la manera como acabaste de hablar, que es inexplicable decir cuándo una obra está finalizada, es porque ya lograste una expertise que te permite de manera natural hacerlo. Como cuando uno ve a esos ciclistas andando a 40 kilómetros por hora en una subida y uno dice, uy, pero es tan fácil, y vaya y háganlo en la bicicleta, ¿no? O gente corriendo que parece estos maratonistas geniatas que llegan como, ay, sí, sonreído a tomarse la foto, tal, ay, el agüita, y corrió 42 kilómetros como una gacela.
Entonces creo que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer absolutamente todo lo que nos propongamos siempre y cuando tengamos tiempo, horas de práctica y una cantidad de caídas pues en el proceso, pero no quedarse en la caída, sino seguir como avanti, ¿no? Creo también en la frase de un profe que decía que no existen personas brutos o brutas, sino cerebros en bruto, cerebros que vuelven a nuevo, empacaditos al vacío. Y esa es una de las penas que me da, que es el único lugar donde siento pesar. Y es todos esos años de evolución para lograr ese neocórtex, esa telita delgadita, esa última capa, ¿no? Para terminar en ciertos espacios abandonándolo y perdiéndolo. Creo que me extendí un montón. El en otro mi coaching reflexión. aquí, güey. Eso. Sonaste muy Daniel Javier. Es que mientras hablaba Pablo pensaba en todo eso, o sea, la capacidad. Y es de pronto como que yo también he visto, yo estuve en este lugar ese primer año. Sí, ¿Cómo sí, era? sí. ¿Cómo era tu escritorio? ¿Cómo era la manera en cómo estabas pensando y visualizando todo? Y como verlo 10 años después, igual, es que no me he despegado tampoco del proceso. A veces he estado de manera como observador, otras veces he interactuado. Y es como, es apostarle, y no me gusta usar esa palabra, la reinvención, ¿cierto? Sobre el proceso, ¿no? Y eso es lo que más nos cuesta con estas nuevas generaciones, no entender el proceso. Pues yo creo que, a ver, cuando uno ya queda la generación anterior es porque uno está cucho, ¿no? O sea, ya es... No, me así. estoy quejando. Mira, yo creo que toda generación trae sus afanes, güey. Ayúdame, soy un viejo. Sí, No me estoy quejando, weón. sí, bien, no. Pero digamos que yo voy a dar mi forma de tratar de interpretar qué está pasando ahorita, weón. Sí, es como que cada generación trae un afán, Estoy cada de acuerdo. generación trae sus expectativas, weón. Lo que pasa es que liderar esas otras generaciones es complejo, ¿sí? O sea, entonces poder salir como de ese espacio en el que vos vas a demandar atención de alguien que vos no le importas, weón, porque pues finalmente no está alineado con sus intereses, eso es muy difícil, Ujú. ¿cierto? Aún así, yo pienso que uno sí puede reclamar atención cuando uno es relevante en el contenido o en lo que uno quiere decirle a esa persona. Sí, de acuerdo. Y pienso yo que, pues, parce, yo entrego, usted verá qué hace con eso. Ujú. Sí, o sea, yo en ese sentido sí soy como que... Claro, no puede ser una niñera. Sí, o sea, tampoco pues, sí. Sí me preocupo, o sea, sí me parece a mí que a ver, yo también vengo de una generación, weón, en que a nosotros tocó el internet, weón. Y yo me acuerdo que nuestros viejos decían, es que a usted no le toca ir a la biblioteca, y no que ya tenía Encarta y el internet ahí. Y en carta, güey. Y uno, Me encanta. y eso no nos quitó cosas. Somos más weón, viejos ¿sí? que Google, de hecho. Claro, y eso no nos quitó, o sea, nos sumó un montón de cosas más, fuimos más productivos en otras cosas, Ujú. aprendimos a hacer otras cosas, ¿cierto? Ahorita nosotros mismos vino la IA, weón, un pelado haciendo cosas con IA. No, weón, espérate a ver qué pasa con eso. No, la Más IA bien no. orientarlo a ver qué podemos lograr con eso, en qué universo se nos va a abrir con eso. Y yo pienso que ahí es donde, yo creo que el peor error que puede cometer un diseñador es pensar que se la sabe todo, weón. El día que sienta que ya sabe todo, parce, ese día usted se vuelve obsoleto, weón. Ese día perdió, papá. Y eso es lo que a mí me gusta de hacer diseño, y eso es lo que a mí me gusta también del negocio en el que estoy, específicamente en el pedazo que estoy, que es branding, ¿sí? ¿Por qué? Porque, weón, nosotros pasamos de atender una panadería de 40 años donde hay un relevo generacional, donde sus dos fundadores vienen de abajo, weón, que han construido una empresa de 600 personas, con casi 25 sedes en Cali y Bogotá, ¿sí? Y después tengo que hablar con una ladrillera, weón. Y después tengo que pasarme a hablar con una entidad que tiene que hacer un esfuerzo enorme por convencer a inversionistas a nivel global que pongan una planta de producción de microchips en el Valle del Cauca. Si pillas, o sea, mira esa dimensión, y luego tengo que venirme a pensar, vení, y el branding lo estamos haciendo bien, y ese colorcito azulito sí anda. Si pillas, entonces eso es lo que a mí me gusta, porque me mantiene inquieto, weón. Me mantiene inquieto y me pone aquí, me pone acá, y por eso los muchachos también están orientados en eso, como... Voy a poner un ejemplo para cerrar ahí y ¿cómo se dice? Presumir del último proyecto que estamos haciendo. O sea, una compañía, weón, de
O sea, una compañía que tiene, si mal no recuerdo, y Lili me corregirá con eso, pero entre 800 y 1200 empleados, una cosa así. América Latina, opera desde Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, weón, o sea, Brasil. ¿Siente? Armó una identidad visual para un monstruo de estos, multinacional, weón. obvio. ¿Sí? Multilatina. Ajá. Ponerle que multinacional uno dice, va y tire un diseño alemán, ¿cómo dice? Germánico, weón, una cosa así medio tipografía suiza y resolviste, weón. No, es cómo lo hará un brasileño, cómo lo hará un chileno, cómo lo hará un peruano, Claro. cómo puedes dar herramientas desde la gráfica para que el argentino que tiene una visión un poco más, digamos, europea de su visión, ¿cómo le decía un peruano que el rojo no va, weón? ¿Sí? Que Claro. el peruano quiere ver color como nosotros los colombianos, que tenemos el trópico adyacente, weón, ¿sí? O sea, Ajá. ¿cómo conversan esos universos, weón? Y cómo hacer que esa empresa que está abriendo operaciones en China pueda conversar en China, weón. Claro. Eso, Ok. o sea, eso es un tema que uno tiene que decir, vení, ¿qué cabeza de tener el equipo para poder resolver el problema? ¿Sí pillas? Eso no se resuelve leyendo libritos de loguitos bonitos que se Estoy han de hecho, acuerdo. weón. Eso se resuelve leyendo historias, sabiendo qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque China está liderando, porque Estados Unidos está leteado, porque para uno poder decir, parce, esto por aquí es. Totalmente de acuerdo. Esa es la vuelta, ¿sí? Entonces por eso yo pregunto, ¿qué libro te leíste, weón? No, ve qué bonito este logo, no, weón, para mí, por eso decimos el logo murió, weón. Y es una forma de decir, sí, el logo es una chimba importante, que escuela mejor tipografía, los mejores vectores, pero aquí necesitamos pensar puro y duro, weón. ¿Sí? Eso es. Me encanta terminar con eso porque recojo una frase que hace poco leía que no recuerdo quién la decía, pero era como, yo soy muy ignorante, que le asombraría mi ignorancia. Yo no voy a los museos porque soy culto, sino que voy a los museos a nutrirme, a estar al acecho de lo que puedo aprender, de lo que puedo ver y de lo que puedo encontrar en esos espacios. Y pues lo que siempre hablamos del eterno aprendiz, o sea, Sí. te enfrentas a todos estos retos que son nuevos para vos, tenés que ir con esa mente de ignorancia, de desconocer lo que te presenta para ir aprendiendo y poder dar lo mejor de vos en ese, pero obviamente desde lo que vos sabes, desde tu empresa ya establecida. El Entonces, principio de la depresión es la ausencia del deseo, Freud. Cuando hay ausencia de deseo y de sorpresa, hay depresión. ¿qué libro lees? Bueno, muchas gracias. Espero que todos nuestros estudiantes vean este caldo honor del diseño. Mi nombre es Juan Pablo Revelo. Soy un anciano, así que ayúdenme. Mi nombre es Juan Cero y yo soy un ignorante. Y yo soy Pablo Ledesma, ladrón del fuego, y aquí disponible para lo que necesiten. Y esto es El otro podcast. el otro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por estar pendientes de toda esta parla. Los invitamos, voy a ser condescendiente hoy, los invitamos a que nos sigan, la manito así, la campanita, el seguir en Spotify, en YouTube, en Instagram y próximamente vamos a hacer lanzamiento de otras redes sociales. Si les gustó este video denle like y si no, compártanselo a sus compañeros, camaradas, colegas, Sé que sí, para comandantes. que sufran como ustedes sufrieron. Excelente, excelente. Nada más por decir. Me guardo mis palabras. Nos guardamos estas palabras. Internamente sabemos por qué hay que guardarlas. Compañero, Bueno, Pablo, parce. Pablito, muchas gracias. Pablo. muchas No, dale, gracias. con mucho gusto. Bienvenidos acá siempre. Señor CEO, señor Yes. Paulo, si es tan amable, haga de cuenta que nos está entrevistando la gente que nos ve. Y es, antes de generar la entrevista y la pregunta que usted puede hacer es, ¿qué libro, película, serie, obra de arte, artista, autor, simio, primero mentiras, recomiendas? Bueno, Ahora Ran, el listado. Mi lucha. no, el último libro que me mi confesión. ¿no? Yo soy Vicky Dávila. No, mientras. El último libro que me leí que me gustó mucho, weón, se llama La invención de la naturaleza. Se llama. Se me olvidó ahorita la autora. Es una autora que me llamó mucho la atención, que es diseñadora industrial. Ok. De apellido Wolf, ¿sí? Es un libro que básicamente es la invención de la biografía de
de Alexander von Humboldt, ¿sí? Ajá. Y es el tipo que básicamente se inventó la naturaleza, o sea, el concepto de la naturaleza, el concepto de que es un Andrea organismo Wolf. vivo, Andrea Wolf, ¿sí? Un buen libro, es un gran libro que leí, que terminé recientemente. Voy a dar 3 ñapas ahí, voy a dar 2 ñapas adicionales a eso. El segundo libro que me gustó muchísimo es Ña América, de Caparrós. Me parece que es como un Venas Abiertas de América Latina del siglo XXI. Es un muy buen libro, es un libro grande, pero está bueno porque el tipo se toma la tarea de recorrer toda América Latina, Sí. pero más como desde una crónica, no es como una opinión de no, es que mira, nos robaron así, no, es simplemente como esta es la radiografía de América Latina del 2000 al 2025, 2022, que fue cuando él terminó, si no estoy mal. Ujú. Y el último librito que yo digo que toda persona que dice que lee es el Alep, weón. El Alep de Jorge Sí, Luis Borges. de Borges. O sea, ese Bellísimo, librito hay que weón. tenerlo y Bellísimo. releerlo y pillarlo. De acuerdo. O sea, y un gran amigo De decía, acuerdo. ese weón inventó el internet, marico. O sea, ese man, o sea, el Alep es como, eso hay que tenerlo de bolsillito y cada vez que uno esté aburrido, pillarlo, ¿sí? Películas, los que me conocen, El Padrino, weón. O sea, Padrino 1 y 2. Sí, 1 y 2 Ya. es como una película que me la veo y la veo y la veo y la veo y la veo. Y cada vez que la veo encuentro cosas y weón, me parece espectacular, una película muy bien hecha. En serio, weón. Una o obra sea, maestra, Es una weón. obra maestra, weón, ¿sí? Obras de arte siempre me ha gustado El Jardín de las Delicias, weón. Ese es, para mí es como De El Bosco. el Bosco, weón. Siempre es como te metes y casi Buenísimo. que siempre que armamos partidos conceptuales Buenísimo. para armar identidades como El Bosco. Jardín de las Delicias, Jardín de las Delicias. Sí, terminó siendo el partido conceptual de la CUTI. No Sí, o jodas. sea, el concepto creativo de la CUTI es el Jardín de las Delicias. Porque siempre quedas bien, weón. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, obra de arte, película y libros, eso, weón. ¿Listo? Hay un libro de Laura Restrepo que está muy relacionado con el Jardín de las Delicias, que se llama Pecado, para que lo pillen, brutal también. Qué pena, muy Y bien. ustedes, ¿qué libro deberíamos nosotros leer? Ayúdenme, que soy viejo. Muchas gracias.